¿Qué se siente al estar un poco en un sitio tan inhóspito como puede ser la Antártida? Soledad absoluta, no hay nada, por no haber no hay ni bacterias. Háblame de la ceguera antártica, esa que has mencionado antes. Lo que tuve fueron muchos días de una niebla densísima. Lo que hice fue directamente quitarme las gafas de sol y después de estar 4 o 5 horas empecé a notar un picazón en los ojos. Tuve que montar la tienda y bueno, pues finalmente me quedé ciego. Yo después de los 40 días no tenía musculatura apenas. A pesar de estar 12 horas pegándole duro a unos esquís y tirando con las piernas. Había perdido toda la musculatura. Pero yo cerca de la muerte he estado en 2 o 3 ocasiones. Yo me caí en una grieta cruzando el lago Baikal en Siberia, 30 grados bajo cero, con el trineo enganchado en la cintura. Conseguí salir y sobrevivir después de unos 2 minutos en el agua. En la penúltima travesía, no la del Polo Sur, en la anterior, yo llevaba un velero de apoyo. El capitán de ese barco a los 10 días decidió abandonarme. Estaba en el lugar, posiblemente uno de los lugares más inhóspitos del planeta. 1000 o 1500 kilómetros al norte, al sur, al este o al oeste no existe una sola embarcación que me pueda rescatar. ¿De dónde son las ideas de tus aventuras, no? Yo desconocía que Amundsen, que fue el conquistador del Polo Sur, también fue la primera persona que encontró el paso del noroeste. Consiguió ir desde Oslo hasta Alaska, que es un desafío muy complicado, pero que es posible. Voy a pasar por lugares que no habrá pasado absolutamente nadie, seguro. Hay un peligro real de animales, que son los osos polares, que es un gran depredador y que no respeta a los seres humanos. Y si tiene hambre, te puede llegar a atacar. ¿Ha habido algún momento que has dicho de la que me he librado? Muy buenas a todos, bienvenidos al primer podcast de la segunda temporada del Cambio de Guardia. Hoy tenemos el honor de traer a una persona muy especial, un auténtico aventurero, un explorador, una persona que lo que hace parece imposible, y si no, meteros en Google luego y lo veréis. Ha cruzado la Antártida, ha estado en sitios muy inhóspitos y hoy tenemos la suerte de tenerle con nosotros en el canal. Así que nada, sin más dilación os presento a Antonio de la Rosa. Antonio de la Rosa, ¿qué tal estás? Hola, muy bien. Encantado de estar aquí con vosotros y de estar en este podcast El Cambio de Guardia, que curiosamente es lo que yo hacía cuando trabajaba de bombero hace muchísimos años. Hacía un cambio de guardia de turno, entonces bueno, pues hay bastante similitud con el nombre del podcast y mi antiguo trabajo, que era el de bombero. Pues nada, te doy la bienvenida aquí a tu casa, aunque en realidad estoy aquí en tu casa, en la Sierra de Madrid. Para empezar un poco el podcast me gustaría lanzarte una pregunta, ¿vale? Que es que en todas estas expediciones que has hecho tú a lo desconocido, por así decirlo, ¿ha habido alguna vez que te hayas encontrado algo extraño en mitad del mar? Bueno, te encuentras muchas cosas extrañas. Lo que te sorprende, no son cosas, no me he encontrado platillos volantes ni cosas que no tengan explicación. Lo extraño es que te encuentres residuos de los seres humanos a 2.500 kilómetros de la costa. Yo cuando hice la travesía en el Pacífico a remo, desde San Francisco hasta Hawái, en un momento dado estaba cocinando dentro de la pequeña cabina de seguridad que llevo en el barco y de repente noté que el barco como que se quedaba parado y no continuaba la deriva que normalmente lleva una embarcación de estas, aunque no esté remando, siempre hay una deriva en alguna dirección por las corrientes y por los vientos. Se quedó como obstruido, empezó a girarse raro y era porque me había topado con una soga de unos 40 metros de largo de este grosor, pues de algún barco que se le habría caído o lo habría tirado. Entonces, eso me ha dado mucha pena, ¿no? Cuando he hecho este tipo de expediciones y me he encontrado residuos plásticos y residuos de este tipo que han sido provocados por la dejadez del ser humano, ¿no? Es de las cosas más raras y que más me ha sorprendido en un principio. Cada día, por desgracia, me sorprende menos. Claro, dices caído entre comillas porque sabes que alguien lo ha tirado. Lo tiran, o sea, yo he tenido mucho contacto, gracias a mis expediciones náuticas, con marineros, con navegantes, y ellos me han dicho de siempre, se ha pensado que el mar se lo comía todo, ¿no? Parece que todo lo que tiraras al mar, entonces los barcos es muy complicado. Hoy día ya hay unos observadores, hay unas personas determinadas en los barcos grandes que están precisamente para cuidar de que se hagan las cosas de una manera sostenible, pero hace 20, 30, 40 años en los barcos de pesca todo lo que se rompía se tiraba al mar. Era un trabajo y un coste extra tener que cargarlo hasta que llegaras a un lugar donde lo pudieras tirar a un contenedor, etcétera, etcétera. Entonces directamente se rompe una nasa al mar, se rompe una cuerda al mar, se rompe una boya al mar. Entonces parece que el mar se lo tragaba todo, pero claro, llega un momento en que el mar no se lo traga todo.
y lo estamos viendo hoy día, ¿no? Que cada vez hay muchísima contaminación en los océanos y bueno, pues una de las cosas de las que estoy más orgulloso también con mis expediciones náuticas es poder, digamos, denunciar este tipo de acciones o por lo menos lo que yo me voy encontrando, ¿no? Sí, sí. ¿La famosa isla de plástico existe o es una invención? No, existe, o sea, existen 5 o 6 grandes islas de plástico. Vale. A ver, lo que se dice de que tiene el tamaño de la península ibérica y que parece, según ves vídeos, que es una isla y que te puedes quedar encima, eso es mentira. Pero sí que es verdad, o sea, las corrientes marinas son circulares. O sea, por ejemplo, yo he hecho la travesía al Atlántico desde Dakar a Guayana Francesa. Existe una corriente y unos vientos que casi todo el mundo conoce, que son los alisios, que son vientos que van desde la costa de España y norte de África hasta América y hasta el Caribe, ¿no? Esas corrientes van en esta dirección. Pero luego existe lo que es la corriente contraria, lo que sería el tornaviaje. O sea, al final todas esas grandes corrientes del Atlántico, hay una corriente en el Atlántico Norte que hace ese recorrido de ida y luego un recorrido de vuelta que más o menos sería Nueva York, Inglaterra. Y ese recorrido de vuelta, y claro, eso es como cualquier tipo de corriente. Tú en una corriente circular, es como cuando tiramos de la cadena al baño, ¿no? Vamos a ponerlo en la realidad para que la gente lo entienda. ¿Dónde se acumulan las cosas? En el centro de esa corriente, es lo que pasa, ¿no? Esa gran isla de plástico está en el medio de esa gran corriente y es verdad que ahí es donde se acumula muchísimo material, pero también en el curso de la propia corriente, ¿no? Sí, sí, sí. Aparte de esta ruta de los alisios, estos vientos, ¿hay porque has mencionado 4 o 5 Sí, más? sí, hay 5 seguras, son Atlántico Norte, Atlántico Sur, que más o menos el Atlántico Sur, la ida va por la línea del Ecuador desde el sur de África hasta América y la vuelta sería ya casi por la Antártida, ¿no? Sí. Que es otra ruta que yo he hecho cuando hice desde una expedición que he hecho por la Antártida a remo, he utilizado esa corriente para ir desde el Cabo de Hornos hasta Georgia del Sur. Luego está igual la ruta del Pacífico Norte, que además la ruta de retorno del Pacífico Norte fue el famoso tornaviaje de Urdaneta, que lo descubrieron no hace mucho, hace 3 siglos, y era la ruta que se utiliza para traer las especias desde la zona de las Molucas hasta el norte de América, que hasta hace 300, 400 años era español. Y luego en el Índico hay lo mismo, es una ruta circular también que va, la ida va desde la costa oeste de Australia hasta el este de África y el retorno igual. Esas son las 5 grandes corrientes. Luego hay otras corrientes más pequeñas en algunos mares, en el Ártico, en la Antártida, pero las grandes son esas 5. Sí, sí. Y has mencionado ahora la Antártida. Sí. ¿Ese es el viaje donde te haces una foto de ida, otra foto que creo que está en redes sociales y se ve que has perdido, no sé si son 10 o 15 kilos o 20 kilos? Sí, 16 kilos en 38 días. ¿Cómo fue aquello? Sí. Bueno, un viaje complicado, un viaje muy ambicioso. Yo lo que quería, porque yo normalmente las expediciones desde el 2014 que hice el Atlántico he intentado inventar un poco, hacer expediciones diferentes, ¿no? a las tradicionales. Entonces, bueno, al Polo Sur ya ha ido mucha gente, de hecho hay incluso 2 o 3 españoles que han ido al Polo Sur antes que yo en diferentes medios. Entonces mi objetivo de ir al Polo Sur era un objetivo más de crono. Yo, vale. ya que es una expedición que cada año la hacen 5 o 6 personas, mi objetivo era rebasar el récord que lo tiene un francés, que es un récord estratosférico de 22 días en los 1.200 kilómetros. Pero la verdad es que yo tengo bastante tolerancia al frío, tengo buena adaptación y cuando me centro en un objetivo deportivo, normalmente, y más de este tipo, pues muchas veces consigo el éxito, ¿no? Entonces, bueno, yo iba con el objetivo de tardar menos de 22 días. Lo que pasa es que, bueno, como en todo en este tipo de aventuras necesitas también un factor suerte. Sí. O sea, yo iba muy bien preparado físicamente, técnicamente, llevaba un trineo súper ligero, pero tuve mala suerte con la meteorología. La meteorología fue adversa, fue uno de los peores años que se recuerdan, tuve más viento en contra de lo normal, acumulación de nieve. Hay que recordar que la Antártida es el continente más seco del planeta. O sea, a pesar de que en el centro de la Antártida, en el Polo Sur, la altura del Polo Sur es de 3.000 metros de altura. Y por debajo, sin embargo, debajo de ese hielo
está casi a ras del agua. O sea, que tiene una acumulación de casi 3 kilómetros de hielo acumulado de los cientos de miles de años de nevar aproximadamente 20 centímetros de nieve al año. O sea, en la Antártida solo nieva 20 centímetros de nieve al año, que además es una nieve que sigue acumulándose a pesar del llamado cambio climático, ¿no? Que tiene sus detractores y su gente que está a favor, pero la realidad es que en la Antártida, como nunca la temperatura supera los 0 grados, todo lo que cae no se transforma y siempre se acumula. Entonces, claro, en esa Antártida hay casi 3.000 metros de altura del centro de la Antártida. Joder. Porque la peña no lo sabe, pero tú te haces tus propios trineos, ¿no? Tu propio equipo le medio construyes tú, ¿no? Normalmente es una de las partes más tediosas tal vez de cada expedición, pero me gusta no ir a lo que ya está hecho. ¿No? Yo, por ejemplo, en esta expedición quería ir rápido, entonces lo que intenté fue llevar un trineo muy ligero, ir muy ligero de material, y ese fue el motivo por el cual, bueno, pues al final tuve una pérdida muy agresiva de peso, porque yo iba con los kilos justos para 20 y tantos días y al final tardé 38. Estuve ingiriendo en un lugar en el cual pierdes mínimo 10 o 12.000 calorías diarias, estuve ingiriendo de 2.000 a 3.000, entonces por eso esa pérdida de peso fue tan brutal, fue lo que realmente me debilitó mucho y me hizo retrasar mucho. Tuve ceguera a las nieves, tuve varios problemas que, bueno, pues me hicieron que no pudiera batir ese récord al cual intentaba. Porque rollo alimentación, o sea, cuando dices que pierdes de 10.000 a 12.000, ¿hay alguna forma? Claro, yo imagino que esto será un tema de logística. Es un tema de peso, no hay más. De peso que llevas tú, que claro. ¿podrías ingerir esas 10.000 calorías al día? O sea, Podrías, pero tendrías que llevar más o menos 2 kilos diarios de comida. Sí. Si vas a hacer una expedición de 40 días necesitas 80 kilos. Lo que intentas es llevar, o sea, lo que llevas lógicamente es producto altamente calórico. O sea, aquí las cosas light y todo eso no sirve. Lo que intentas, de hecho yo llevaba 2 kilos de mantequilla pura, que la mantequilla tiene, yo tengo calculado exactamente las calorías de cada alimento que llevo, exactamente, voy al gramo. Entonces, yo sé que 100 gramos de mantequilla te aportan entre 730 y 750 calorías. Lo que más calorías tiene, digamos, de alimento de este planeta es el aceite de oliva. 100 centilitros de aceite de oliva son 900 calorías, pero claro, llevar un producto como el aceite de oliva es muy complicado. Aquí no sería complicado porque como todo va congelado, lo podías llevar y lo podías hacer trozos, pero bueno, me resultaba más fácil llevar la mantequilla. Y todos los productos que llevo rondan las 500, 600 calorías. Por ejemplo, 100 gramos de nueces, de almendras, todos estos frutos secos que todo el mundo sabe que son muy calóricos, rondan las 600 calorías. Hay otra serie de productos que son muy calóricos, hay que intentar llevar esos productos que tienen muchas calorías y poco peso. Porque claro, el gran enemigo de arrastrar un trineo durante 40 días es el peso. Entonces, igual que llevo una tienda Ferrino último modelo que pesa 1 kilo con varillas de carbono, pues tengo que intentar ser lo más sofisticado en el resto de cosas. Y ir ajustando. En esta ocasión ajusté de más. También con una ventaja, que para ir al Polo Sur tú contratas una empresa, se llama Antarctic Logistic Expedition, son los únicos que te hacen este trabajo y te llevan al lugar de inicio, te recogen en el punto final, gastándote un montón de pasta, pero ellos te garantizan un control diario de tu progresión mediante un sistema satelital y además ellos te garantizan la posibilidad de poder solicitar 2 puntos de reabastecimiento. Entonces yo iba con el riesgo de intentar llegar con el mínimo peso y tal, pero en un momento dado, cuando llevaba 30 días y había perdido 15 kilos porque había tenido que ingerir muy poco alimento, pues tuve ese backup de pedir que me echaran en un lugar determinado pues una semana de raciones de comida, y es lo que tuve que hacer finalmente. Yo quería haberlo hecho sin necesitar ayuda externa, pero bueno, finalmente también si no arriesgas no ganas. Yo iba arriesgando, podía haber dicho, nada, bueno, pues voy a ir tranquilamente y voy a llevar comida para 50 días. Al final son 15 kilos más, que muchas veces arrastrando no se notan tanto. Pero yo fui arriesgando para intentar batir el récord y bueno, pues no lo conseguí. Conseguí llegar al Polo Sur en 38 días, que es uno de los mejores tiempos. Sí. ¿Cuánto tarda más o menos la gente en llegar? 60 días. La media son 60 días. Sí, 60, 65, 50 y tantos, pero la inmensa mayoría ronda los 2 meses.
Cuando estás haciendo la previsión y haces la maleta, entre comillas, ¿te dejas algo por si acaso? Porque la gente, yo cuando voy a la montaña, llevo agua y ropa de abrigo porque sé que voy a subir y bajar, ¿no? Y siempre me sobra agua, pero es mejor que sobra que falte, ¿no? Totalmente. O sea, ¿tú haces lo mismo cuando te vas a una expedición de estas? Llevo de más, sí. En esta ocasión, como tenía ese backup, pero muy pocas veces voy con la posibilidad de un reabastecimiento. Yo cuando voy con el barco a una travesía al Pacífico, que calculaba 2 meses, 2 meses y medio, yo llevé comida para 3 meses. Al final tardé 2 meses y medio. O sea, siempre he llevado, y además cuando haces una travesía a remo, puedes pescar. También puedes consumir pescado, que es un poco engorroso, hay que limpiar el pescado y tal, pero está esa posibilidad. Entonces, siempre llevo y luego me llevo unos extras, tal. Cuando el problema no es el peso, cuando hago una expedición en la cual me da igual llevar 20 kilos de más, llevo haciendo una travesía y lo que siempre llevo es todas las cosas de seguridad en doble. Vale. O sea, yo llevaba una tienda, pero llevaba varillas de repuesto, llevaba de los hornillos de cocina. Claro, tú pierdes un hornillo o se te rompe un hornillo, estás muerto. En un lugar como la Antártida, algo que no te pueda generar temperatura, en 2 días has muerto, porque no puedes derretir para nieve, para hacer agua, y no puedes comer, con lo cual mueres de inanición porque se te ha roto un hornillo. Entonces llevo 2 hornillos más uno chiquitito de esos de por si acá, ¿no? Llevo combustible de sobra. Yo sé que combustible líquido utilizo más o menos medio litro de parafina para 4 días, pues a lo mejor llevo 100 mililitros más para cada 4 días, ¿no? Para que termine sobrándome. Entonces tampoco puedo llevar mucho, pero siempre llevo extra. Si hago una expedición que en vez de llevar parafina líquida de combustible, bueno, no es parafina, es un líquido que es como una gasolina, pero que es mejor, ¿no? Es mucho más limpia. Llevo cartuchos de gas, pues igual, llevo algún cartucho de gas de más. Entonces, bueno, ese tipo de cosas, de por si acaso, siempre llevo de más. Sí, porque cuando... Te quería preguntar también, el líquido que llevas de combustible, me imagino que no cambiará el peso, ¿no? Cuando estás más frío, dices. Cuando está más frío, cuando lo calientas, no, o sea... Claro, o sea, por ejemplo, en lugares muy fríos, el gas no lo puedes llevar porque se congela. El gas, incluso aunque sea un gas muy bueno, por debajo de 20 grados bajo cero, el gas se licúa. Vamos, no te sale o te sale muy débil y no te da. Sin embargo, el combustible líquido, estos combustibles líquidos, aunque estés a 60 bajo cero, van perfectos. Y estas cocinas de las Primus o las Optimus, estas cocinas que normalmente puedes conectarle cartucho de gas o cartucho de combustible, pero el combustible líquido es lo que se lleva para las expediciones invernales donde tienes que pasar mucho frío, o para los lugares donde quieres rentabilizar mucho el peso también, porque este combustible líquido en condiciones normales te da con un botecito de medio litro cocinas una semana en un entorno bueno, o sea que tiene mucha durabilidad la llama. Vale. Son cosas que vas aprendiendo también con el tiempo, que nadie nace aprendido, y yo muchas veces ha sido error y ensayo, he ido aprendiendo según ha ido pasando las aventuras. En la Antártida, claro, si se te rompe algo de esto y no llevas a nadie, no estás contratando esta... Bueno, imagino que no puedes ir si no contratas No, a la Antártida no puedes ir si no contratas una empresa, sí, hace años sí, pero ahora mismo, a no ser que te vayas en un velero que nadie se entere y te coloques por ahí, que puedes llegar a hacerlo, porque al final la Antártida es un continente que no tiene fronteras. O sea, a pesar de que hay gente que se cree que hay reparticiones de Estados Unidos, de Argentina, de Chile, la Antártida es un continente neutral que no tiene ninguna frontera. Se intentó hacer frontera, pero en el Tratado Antártico del año 59 ya, que lo firmaron los 14 países los más potentes en aquel momento. Uno de los pocos que no firmó, porque dijo que eso no valía para nada, fue España, en la época de Franco, en el 59, pero firmaron muchos países, y ese tratado lo que dice es que no, es un continente que no puede estar armado, o sea, no hay armas en la Antártida. Hay muchas bases antárticas, o sea, todos los países, hay más de 50 países en el mundo que tienen bases antárticas. Hay países que tienen, Argentina o Chile, por cercanía a lo mejor tienen 8 bases cada uno, pero prácticamente todos los países. España tiene 2 bases, Juan Carlos I y la otra en la isla Concepción, no me acuerdo ahora el nombre, pero bueno, ya me acordaré. Vale. Gabriel de Castilla, sí. Entonces tiene 2 bases en la Antártida y bueno, esas bases están en territorio neutral, o sea, tampoco los países tienen el poder de ese lugar.
Lo único pues por permiso un poco de todos están permitidos, pero esas bases se utilizan solo para investigación y hoy día, desde hace 10, 15, 20 años, para turismo también, ¿no? Porque ya a la Antártida acuden aproximadamente 100.000 personas al año de turismo. Está un poco ya masificado, la verdad. También es verdad que están masificados unos lugares en concreto. Claro. Hay unos lugares, la península atlántica, la isla de Rey Jorge, Decepción, Livingstone, hay 4 o 5 islas ahí, las Shetland del Sur y poco más. O sea que el resto de la Antártida es tan grande, la Antártida es como toda Europa ya, es enorme. O sea, una persona podría, porque claro, tú lo hiciste desde una de las, imagino, desde una bahía que se llama Bahía Hércules, a la cual me llevaron con una avioneta desde Union Glacier, que es una base antártica, que es, digamos, el centro de operaciones de Antarctic Logistics. Desde ahí me llevaron una avioneta, me dejaron en la Bahía de Hércules y desde ahí hay casi 1.200 kilómetros. Bahía de Hércules es uno de los puntos más cercanos a la Antártida. No es el punto porque hace eso, 100 y pico años, como casi todo el mundo sabe, se conquistó el Polo Sur con una dura batalla entre Scott y Amundsen. De hecho, la base que hay en el Polo Sur se llama base Scott Amundsen, y ellos, sin embargo, entraron por el mar de Ross. Esto es el mar de Weddell, que es el lado, si miramos la Antártida, es el lado este, el mar de Weddell, y la Antártida, o sea, el Polo Sur realmente se conquistó desde el lado oeste, entrando por el mar de Ross, entró por McMurdo, entró Scott, y por otra bahía entró Amundsen. Fíjate. Sí. O sea, que una persona podría desembarcar libremente y darse una vuelta, cruzarlo. Porque hay gente para alguien que pueda ir con un barco, igual hay un tratado antártico, hay una asociación que es la IATO, que es la que regula un poco las actividades que se hacen en la Antártida, la que regula y denuncia si se está haciendo alguna actividad que no sea lícita, ¿no? Entonces, digamos que todos los veleros, los barcos, los yates que van a la Antártida están asociados a la IATO, y entonces la IATO hace un poco de defensa de la Antártida y también de denuncia de si hay alguien que no esté haciendo bien las cosas. Porque hay gente que dice que no puedes entrar en la Antártida, que no te permiten darte un paseo por ahí. Está permitido. Lo que pasa es que, claro, por ejemplo, un buque con 4.000 turistas, que es una burrada, no puede acercarse, por respeto, acercarse a la costa. O sea, tiene que bajar de 10 en 10 con una Zodiac y tal. La gente que puede hacer más actividades en la Antártida es yendo con un velero. Vas con un velero, 10 o 12 personas, esos pues te puedes acercar y tal, pero los grandes barcos, digamos que la IATO se ha regulado, la IATO lo que hace es una asociación con grandes empresas que se dedican al turismo en la Antártida. Era la manera de regular esto, pues si no al final iba a haber lugares que iban a estar demasiado masificados. Ahora mismo hay algunas zonas que la peste aviar en la Antártida está siendo muy agresiva, entonces hay zonas donde se ha prohibido el acceso. Es lo que decimos, todo está permitido, nada está prohibido, pero hay que regular de alguna manera, sobre todo cuando hay la masificación que está habiendo ahora. Entonces, lo que se está intentando de limpiarse, de que todos lleven un protocolo de limpieza antes de bajar a tierra, de que lógicamente la Antártida se encuentra a partir del paralelo 63 sur, más o menos. El Polo Sur es el 90, lógicamente. Yo, por ejemplo, para mi expedición salí del 79. Entonces, a partir del paralelo, creo que es el 61 o el 62, los barcos ya no pueden tirar ningún tipo de residuos orgánicos. Los grandes barcos lo que hacen es, hablemos en plata, lleva 300 baños, lleva tal, y normalmente todo el sistema de aguas residuales va por la borda. Va al mar, esa es una realidad. Va al mar, no llegan a tierra y hay unas tuberías grandes que metas todo lo que han cagado 4.000 personas, tal. Todo eso con trituradoras, con tal, va al mar. Pero lo que se ha hecho es un tratado para que ningún barco, ni siquiera los veleros, puedan tirar, o sea, esos tambuchos gigantes donde se almacenan esas aguas residuales, no se pueden abrir al mar por debajo del paralelo 61 para cuidar porque claro, esos barcos tan cerca de la orilla, si estuvieran echando esos residuos, pues habría una contaminación importante. Sí. Eso lo tienen que intentar tirar en alta mar, igual que tampoco lo pueden tirar dentro del puerto. O sea, dentro del puerto no puede llegar un barco y abrir el desagüe, lo va a tirar a 10 millas, a 20 o a donde le hayan dicho que tiene que tirarlo. Claro. ¿Qué se siente al estar un poco en un sitio tan inhóspito como puede ser la Antártida?
Bueno, la Antártida es brutal. Se siente la soledad absoluta. O sea, yo he hecho muchas expediciones, he hecho expediciones en solitario en varios lugares, he cruzado océanos, pero la sensación de soledad y de que no somos nada, la sientes en la Antártida, porque en la Antártida a partir del paralelo 80, si yo he salido del 79, todavía en el 79, cerca a la costa puede llegar a haber algo de vida, la vida que es capaz de soportar ahí. Puede haber pingüinos, puede haber focas, en el 78, 79, pero a partir del 80, que más o menos cada paralelo son 110 kilómetros, con lo cual desde el 80 hasta el Polo Sur, que son 10 paralelos, son 1100 kilómetros, no hay nada. O sea, es que por no hay ni bacterias. No hay un pájaro, porque yo he estado en el océano y en el medio del océano te aparecen pajaritos a 2500 kilómetros de la costa, pero pájaros que no son palmípedos ni siquiera, volando alrededor del barco, tienes peces, debajo tienes vida alrededor, sí, aunque estés completamente solo y a 2500 kilómetros de la costa. En la Antártida no, en la Antártida ese silencio que solo se escucha el viento, ese viento constante, frío, esos astrugis, mirar donde mires y que todo es blanco, que todo tiene el mismo aspecto, esa sensación creo que solo la puedes tener en la Antártida. Háblame de la ceguera antártica, esa que has mencionado antes. Sí. ¿Qué te pasó? Bueno, la ceguera de las nieves, fue un error grave que cometí, también por desconocimiento realmente. O sea, yo sí que he oído hablar de la ceguera de las nieves. Yo además soy una persona que, como tengo los ojos claros, siempre voy con las gafas de sol. O sea, a mí la luz, el sol me molesta muchísimo y siempre voy con las gafas de sol, pero aquí en la Antártida, lo que te he comentado antes, que tuve días de muy mala suerte, y lo que tuve fueron muchos días de una niebla densísima, una niebla horrible que no consigues ver absolutamente nada. O sea, es que no te ves ni los pies. O sea, por donde pisas, no ves por donde pisas. Tú tienes montículos de nieve, sastrugis, que son las montañitas estas que se generan en la Antártida, y eres incapaz de verlas. O sea, te vas tropezando con un montón de cosas, entonces vas mosqueado en el avance y tal. Y yo tenía unas gafas de ventisca, pero no eran las idóneas para ese lugar. Yo nunca pensé que fuera a ver ese tipo de niebla, unas gafas cerradas de ventisca. Tengo unas, en mi casa estaban, unas sí, que tengo que son prácticamente transparentes, pero que tienen protección solar. Entonces, ¿yo qué hice? Con esa niebla, después de 3-4 días de horror, que había días que montaba la tienda porque no había manera de avanzar, me iba tropezando con todo, me caía en todos los sitios, lo que hice fue directamente pues quitarme las gafas de sol, porque como no notas mucho el efecto del sol, pues podía ir sin ellas, y me las quité, era pues un día que prácticamente no se veía nada, y después de estar 4 o 5 horas esquiando y avanzando con estas gafas de sol, las gafas de ventisca quitadas, empecé a notar un picazón en los ojos, un picazón que fue a más, tuve que montar la tienda y bueno, prácticamente me quedé ciego. Y estuve 2 días y medio sin prácticamente ver, con una hipersensibilidad, o sea, abría los ojos y podía ver un poco para cocinarme, para tal, pero muy poco, preocupado porque lo mismo perdía la vista, ¿no? Que bueno, dentro de las posibilidades de un aventurero y lo que tenemos hecho a la idea es que yo he tenido 2 dedos con congelaciones, los he recuperado completamente. Sí. Pero bueno, esto entra dentro de las posibilidades. Pues bueno, perder un dedo, que se te queme la nariz y te quede fea, o los pómulos, o se te pongan un poco negras las orejas. No sé, son cosas que dentro de las posibilidades de una aventura de estas, dices, bueno, pues si pierdes en un clima antártico, en un clima igual que la gente que va a 8000, ¿no? Y pierde dedos, pues lógicamente, pero ya quedarte ciego ya creo que es un mal mayor, muy superior a perder unos dedos, ¿no? Entonces, claro, pues al principio te asustas. Lo que pasa es que, bueno, rápidamente llamé a un médico también que tiene la empresa esta con la que llevas todo el tema de la logística, me dieron buenas noticias, que bueno, que eso son cosas que pueden pasar, pero que son pasajeras, 2-3 días, y luego hablé con 2 buenos amigos también, que uno es odontólogo y tal, aquí en España también, sí. Les hice un par de llamadas, hice 3 o 4 gestiones y todo el mundo me dijo que bueno, que no me preocupara, que era algo provisional, que iría mejor, que unas pomadas, que el descanso, que tal, y efectivamente así fue, en 2 días y medio más o menos, recuperé ya bien la vista y en 3 días pude empezar otra vez a caminar. ¿Y la pomada, o sea, los medicamentos los llevabas tú? Sí, los llevaba yo, por ejemplo, esa pomada especial
es una pomada para infecciones oculares, pero era una pomada idónea precisamente para esto, para hacer a las nieves. Sí, o sea, sí. llevas, lógicamente igual, cuando vas a una expedición de estas, llevas un botiquín, es otra de las cosas que sí o sí tienes que llevar. Yo llevo incluso una máquina para poner grapas, por si tengo un corte importante, una máquina para poner grapas y no tener que andarte cosiendo, un spray para poder adormecer la piel y poder eso, coserte o ponerte unas grapas. O sea, llevas un botiquín bastante complejo. Luego, por suerte, yo prácticamente creo que no uso ni una aspirina del botiquín, por suerte, pero bueno, llevas un botiquín para tema de vómitos, para tema de diarrea, para un montón de cosas, un botiquín importante que bueno, que es un peso, pero que tienes que llevarlo, porque claro, estamos hablando de que yo he contratado una empresa que te da logística y te da seguridad, pero a lo mejor vienen 3 días de mal tiempo y no te van a poder rescatar y tienes que permanecer donde estés 2 o 3 días, por eso hay que pensar siempre en que el rescate es imposible. Porque pensando en que el rescate es imposible, vas a llevar lo imprescindible para sobrevivir por tus propios medios. Y llevando lo imprescindible para sobrevivir por tus propios medios, si todo se complica, está la opción C o D del rescate esperando un tiempo. Sí, sí. Oye, ¿dirías que la ceguera es lo peor que te ha pasado o hay cosas peores? Bueno, o sea, es lo peor visualmente, pero bueno, he estado 2 o 3 veces más cerca de la muerte, o sea, porque la ceguera me podía haber quedado ciego, que no me quedaba ciego, ¿no? Pero yo cerca de la muerte he estado en 2 o 3 ocasiones, en una muy, muy cerca. Yo me caí en una grieta cruzando el lago Baikal, en Siberia, por la noche, yendo solo, me caí al agua, 30 grados bajo cero, con el trineo enganchado en la cintura, sin unos puñalitos que existen que llevan los nórdicos tal, hace ya 10 años, y bueno, tirando recursos de los bastones, de mucha fuerza, conseguí salir y sobrevivir después de unos 2 minutos en el agua, pero ahí realmente 1 minuto más en el agua, posiblemente ya se me hubiera bloqueado la musculatura y no hubiera podido salir. O sea, caíste por una grieta de un glaciar. Bueno, de un glaciar, o sea, yo lo que estaba era cruzando el lago Baikal en invierno. El lago Baikal es el lago más grande del planeta, tiene 700 kilómetros, está en la Siberia, al norte de los Himalayas, y se congela completamente con espesores de hasta 2 metros en invierno. Yo lo estaba cruzando en invierno, pero también es verdad que al final, pues igual que cuando se congela el mar, al final hay corrientes y hay movimientos del agua que lo que hacen es que a veces crean grietas, crean deformaciones, crean dilataciones, contracciones por pequeños cambios de temperatura también. Entonces sí, a veces ves en medio de un lago helado, o sea, no se hiela completamente como un plato. A veces ves montículos del hielo que se ha contraído, ¿no? O ves que se ha dilatado al revés y ves pequeñas grietas. Pero ya había visto pequeñas grietas y esta iba distraído y era una grieta de 2 metros que se había creado, entonces tenía una capita de hielo muy fino por arriba que al ser de noche y yo ir distraído, porque claro, eso de día te das cuenta, de día cuando ves un lugar es que lo ves, esto es una grieta, tocas, ves que el hielo está débil y entonces vas bordeando para encontrar un hielo más fuerte para poder cruzar, ¿no? Sí. Entonces me pasé por encima del hielo débil y me caí al agua, por la noche solo, fue una locura que en ese momento realmente no te das cuenta de lo cerca que estás de morir, porque ahí lo que entras es el factor de lucha por la supervivencia, de la adrenalina, de salir, de tal, parece que no ha pasado nada, o sea, han pasado unos minutos y parece que no ha pasado nada, pero la realidad es que has estado muy cerca de morirte. Sí, sí. ¿Qué mecanismo podría haber de seguridad? O sea, ¿qué mecanismos hay de seguridad para no cometer este error que has hecho tú de caerte por una grieta? Bueno, por ejemplo, eso no me hubiera pasado hoy día porque ya voy más seguro. Yo aquella expedición la hice cuando venía todavía del mundo de las carreras, de tal, o sea, hay que tener, aparte de tener los recursos, y si vas a cruzar un lago helado, llevar unos puñales de estos que llevan los nórdicos, que van esquiando colgados al cuello, además, bueno, ir más pendiente. Y cuando vas en la noche, ahora ya intento en la noche no desplazarme, y si me desplazo que sea por lugares más seguros, que sean lugares seguros, o sea, intento avanzar en el día, y si llega la noche y se ve que puede ser complicado, monto la tienda y no pasa nada, espero hasta que se haga de día. No, yo creo que cada vez será más difícil que me muera, creo, toco madera, en una expedición porque cada vez tengo más conocimientos y más recursos. Ajá. Porque cuando caes por la grieta, ¿el trineo cae contigo o el trineo se queda arriba? No, por suerte se quedó fuera. Por suerte se quedó fuera porque la grieta era pequeñita, o sea, era pequeña. Entraba yo como de 2 metros, el trineo se quedó en tierra. Yo caí, ya cuando salí, tiré del trineo y el trineo flota, porque como es un trineo igual que va por encima del
del hielo puede flotar por encima del agua. Vale, vale. Te iba a preguntar, rollo de seguros y demás, o sea, cuando vas a estas expediciones, ¿tienes que contratar algún seguro especial? Sí, sí, lo que pasa es que el seguro que contrates, por muy bueno que sea, o sea, yo llevo un dispositivo que es el InReach, que llevo dos, llevo uno conmigo, otro en el trineo, o sea, llevo, eso por ejemplo lo llevo por doble, ¿no? Lo que estábamos hablando. Sí. Muchas cosas de seguridad las llevo por doble, son dos dispositivos que mandan mi localización cada 10 minutos, o cada 5, bueno, el programa que yo les ponga, o cada hora, pero bueno, a lo mejor si estoy en un lugar que no tengo posibilidad de recargar fácil las baterías, lo pongo cada hora. Si estoy en el barco con el que hago expediciones y lleva placas solares y me sobra la energía, lo puedo poner cada minuto, ¿no? Para Sí. que la gente me puede seguir. Y además ese dispositivo lleva un SOS que lo llevas activado y tiene, digamos, diferentes tarifas. Entonces yo tengo contratada la tarifa máxima, que es la de rescate y tal, pero la realidad es que muchas veces estoy en lugares que ellos no tampoco pueden rescatarte, aunque activen todos los medios y llamen a la Marina, llamen a no sé quién y tal, la realidad es que el rescate muchas veces es difícil o hasta imposible, si no lo llevas tú, ¿no? Entonces, bueno, por muchos seguros que lleves, Sí. al final el seguro no te va a cubrir ese momento. Lógicamente, si tienes una congelación, pues a lo mejor el seguro te cubre yo qué sé, Sí, la operación, tal, etcétera, etcétera, pero seguros de rescate llevo lo máximo, pero lo máximo no te garantiza un rescate en ningún sitio del planeta. ¿Ha habido algún momento que hayas dicho de la que me he librado? Bueno, sí, hombre, alguna vez, o sea, por ejemplo, eso ahí en la travesía hasta Baikal, pues bueno, cuando pasa el tiempo de la que me he librado, porque me he librado de morirme casi sin darme cuenta y por tonto, ¿no? Por no ir más pendiente y tal. Luego en la penúltima travesía, no la del Polo Sur, en la anterior, en la que hice la navegación desde Cabo de Hornos intenté llegar a Elefante, no conseguí llegar a la Antártida y terminé navegando hasta la isla de Georgia del Sur, donde llegó la aventura de Shackleton y tal. Pues en esa navegación yo llevaba, obligado por el Comité Polar Español y sobre todo por la Armada chilena, yo llevaba un velero de apoyo y seguridad, Vale. que era el velero que, aparte de filmarme, pues me iba a cubrir la seguridad de que me pasara algo. Pero curiosamente, pues bueno, el capitán de ese barco, a los 10 días, como no le hacía caso y no hacía yo la ruta que él quería, sino la mía, porque yo estaba haciendo mi propia aventura, decidió abandonarme. Entonces, ahí hubo un momento en el cual yo me di cuenta de que un rescate era completamente imposible. Este barco se marchó, estaba en el lugar, posiblemente uno de los lugares más inhóspitos del planeta, en el agua, un lugar por el cual no existe navegación, porque toda la navegación que pasa del Atlántico al Pacífico, la navegación tradicional y la navegación de buques tal, pasan por el canal de Magallanes, ¿no? Por el estrecho de Magallanes. Sí. Algunos llegan a pasar por Cabo de Hornos. Y luego los barcos que estamos hablando hace un rato, que hacen turismo antártico, pasan desde Cabo de Hornos, desde Ushuaia, Puerto Williams, los pueblos que hay al sur de Argentina y de Chile, pasan directamente a la península antártica. Pero ninguno de esos barcos, si uno mira el mapa, aquí está Argentina, aquí está Argentina y el sur de Argentina y Chile, y aquí está la península antártica. Y aquí en el medio hay un estrecho, que es el Mar de Oces, que son de aproximadamente 900 kilómetros. Mal llamado, lo llaman estrecho de Drake, pero realmente es el Mar de Oces, que fue Oces quien lo descubrió. El pirata Drake, ese se apuntó el tanto 100 años después, pero bueno, vamos a llamarlo Mar de Oces para desde aquí implantar que realmente tiene que ser Mar de Oces y cargarnos al Drake. Entonces esos 900 kilómetros, pues bueno, es la tradicional ruta, que es muy peligrosa, que hay olas muy grandes y tal, es el gran estrechamiento del océano Antártico. Pero desde ese estrechamiento hacia el este, que es hacia donde fui yo, hacia Georgia del Sur, no hay nada de navegación. Georgia del Sur tiene 10 habitantes que son científicos y hay un barco que va de Malvinas a Georgia del Sur 3 o 4 veces al año y nada más. O sea, yo estuve en un lugar en el cual 1000 o 1500 kilómetros al norte, al sur, al este o al oeste no existe una sola embarcación que me pueda rescatar. Y estoy en un agua a 3 grados, 2 grados, 3 grados, pasando entre grandes bloques de hielo. Y en ese lugar estaba completamente solo, en una embarcación de remo de 6,5 metros y llena de agua.
porque había tenido 2 vías de agua y me había entrado más de 300 litros de agua. Entonces, bueno, yo soy una persona muy positiva, lo miro todo para adelante, con alguna ruptura de un soporte, o sea, en aquel momento, habiéndose inundado las baterías, no tenía sistema de comunicación, todavía podía utilizar el teléfono satelital, pero era tontería pedir ningún tipo de emergencia, porque es que nadie iba a poder venir. Entonces ahí la única posibilidad que me quedaba era buscarme las habichuelas e intentar sacar el agua, arreglar las cosas y sobrevivir. Y bueno, pues ahí realmente pensé, hostias, la cosa está difícil y como no me apriete al máximo, y bueno, pues al final conseguí salir de esa. Por orgullo. Por determinación, por pasión, por ilusión y por la resiliencia esta tan famosa que hay ahora, ¿no? Sí. Fue la única manera de conseguir salir de esas, ileso, además. Sí. O sea, ese positivismo te lleva a salvarte. Efectivamente. Pero es el positivismo que tenemos en general los aventureros, por lo menos los que seguimos vivos. O sea, es verdad, o sea, un explorador y un aventurero, tú miras en la historia y las grandes conquistas, todo es por gente muy positiva, que a pesar de enfrentarse a los indios, la verdad, siempre tiraban para adelante, ¿no? Nadie echaba un pie atrás. Sí. Y cuando miras a los grandes exploradores, o sea, si se llegó al Everest, la primera Hillary y Tenzin, que llegaron los primeros, o todas las grandes conquistas, han sido porque han tirado a pesar del mal tiempo, de no pensar, es que tengo que guardarme para la vuelta. Pues es gente que tiene determinación, que tiene conocimientos, que tiene, aparte de la pasión y tal, que tiene recursos y fortaleza física, ¿no? Ahí necesitas una fortaleza física, a lo mejor un poco fuera de lo normal, yo creo, para poder tolerar esas dificultades y no venirte abajo. Lo más importante es, porque además no tienes nadie a quien quejarte. Eso es verdad. Estás tú solo y es tontería que te enfades con el mundo porque estás tú solo. Entonces, lo único que debes de hacer es resolver y resolver. Es la única manera de salir adelante. Porque tú eres explorador, aventurero, eres científico, eres ingeniero. Bueno, al final terminas, no soy científico, pero terminas teniendo muchos conocimientos de científico. Medicina. Claro, medicina tienes que saber, bueno, por suerte fui bombero, tengo algunos conocimientos médicos y claro, y no tengo ningún problema si me tengo que coser o tengo que hacer cualquier tipo de cura. Tienes que tener, efectivamente, y tener esos recursos necesarios para sobrevivir. Geografía, imagino, también. Claro, conocimiento del viento, del oleaje, muchos conocimientos de meteorología, lógicamente. Tienes que tener muchos conocimientos de muchas cosas que a lo mejor no son tu fortaleza, pero tienes que saber, porque no va a haber nadie que te lo cuente. Hasta que lo hagas tú. La realidad, hasta que lo hagas tú. Sí. Antes muchas veces es error y ensayo también, ¿eh? Sí, claro. Has llegado ahí porque otros han intentado llegar antes. Claro, muchas veces es porque otros han intentado y no lo han conseguido, o directamente porque te has planteado una ruta diferente y lo has conseguido también. Sí. He hecho algunas rutas que no ha hecho absolutamente nadie. Porque tú, claro, ¿cómo te preparas? Porque yo te veo un tío fuerte. Claro, yo lo que hago es entrenamiento diario y bueno, cuando preparo una expedición la preparo metódicamente, la preparo y bueno, yo tengo una fortaleza, tengo una resistencia también a la falta de comida, puedo estar días sin comer, también por mi genética, ¿no? Y por mi organismo, o sea que esa es una fortaleza, no soy el prototipo de atleta que le veas fino en su peso, tal, yo siempre tengo peso de más, incluso yo hago una expedición, pierdo 16 kilos y me pongo en un peso normal, que sería para mi altura, y yo creo que ese peso de más, esa fortaleza, esa musculatura que pueda tener, que parece que no es normal para gente que hace deportes de ultrarresistencia, normalmente la gente que hace deportes de ultrarresistencia suelen estar más delgados, entonces yo creo que esa fortaleza es la que me ayuda a sobrevivir en estas circunstancias. Porque yo te sigo bastante por las redes. ¿Antonio de la Rosa descansa algún día del año? Porque todo el día estás moviéndote, macho. No, eso parece. En las redes sociales soy muy poco activo, la verdad es que no te creas que soy de los que, como no tenga un proyecto interesante o haga algo interesante, yo no soy de compartir mi vida diariamente. O sea, yo puedo estar 2 semanas sin poner ni una historia en redes sociales porque no me llama y no me apetece contar mi día a día. Creo que debo de contar las cosas por las cuales me sigue la gente. Pues además el que está cerca ya sabe mi día a día y el que está lejos debe de saber las cosas diferentes que hago que le van a causar interés, ¿no? No contarle que hoy he salido en bici 70 kilómetros, pues me parece hasta ridículo poner eso. O sea, voy a poner cosas chulas, cosas que a la gente le puedan gustar.
y yo descanso mucho, sí, sí, aunque no lo pueda parecer. Soy inquieto por naturaleza, pero yo soy un tío que cuando duermo, que yo intento echarme mi siestecita todos los días y hay épocas que entreno más y tal, y hay otras épocas que me las tomo muy tranquilo. Soy un tío de bar, que va todos los días a tomarse las cervecitas al bar. Soy de las personas yo creo más normales que puedes encontrarte, a pesar de hacer este tipo de cosas, ¿no? O sea, eres un Messi de la exploración, más o menos. Bueno, no, tampoco hay que ponerse las medallas. O sea, yo creo que sí que soy un buen aventurero. La palabra, o sea, yo sí me considero explorador. Lo que pasa es que la palabra también explorador está un poco prostituida, porque ahora cualquiera va a hacer una ruta, ha ido a hacer una exploración, no sé dónde. Yo creo que la exploración real es la que haces o descubres lugares que nunca antes se han visto, se han encontrado o se han realizado. Yo creo que sí que he hecho exploraciones, porque he hecho rutas a lugares prácticamente inexplorados en medios naturales, entonces sí que me considero explorador por ese motivo, pero bueno, lo que soy es un tío inquieto y que siempre está pensando en qué será lo próximo. Sí. De todas estas expediciones que has hecho, ¿ha habido alguna que te haya costado algo más que simplemente la pérdida de peso? Quiero decir, o sea, ¿has estado en algún sitio donde te haya costado una relación, perder una oportunidad de trabajo, perder una parte de ti? No, bueno, nada, perder por suerte, o sea, todavía me dicen que mis buenos amigos dicen que soy una mierda explorador y aventurero porque tengo los 20 dedos todavía, entonces, bueno, ya tengo uno que lo tengo un poco tocaillo, este ya no va a ser lo mismo, pero bueno, en verdad, no sé si será porque me he cuidado bien, porque, bueno, por diferentes motivos y he sabido hacer las cosas que a día de hoy, pues bueno, sigo estando motivado y con muchísima energía. ¿Que me haya costado? Bueno, pues tal vez alguna relación, pero yo las personas con las que he estado han intentado o han entendido mi manera de ser, mi estilo de vida, ¿no? Mi estilo de vida es este. O sea, igual que, no sé, yo puedo estar 3 y 4 meses en la Antártida o en el Polo Norte, estar yo solo y en verdad puede resultar un poco chocante, no echar de menos absolutamente nada. Estoy con mi entorno, estoy haciendo algo que me apetece hacer, que me ha ilusionado mucho, sobre todo los preparativos, y estoy ahí a mi proyecto, ¿no? Y ese es mi proyecto. Y yo no soy padre, he tenido relaciones largas con chicas y bueno, yo creo que con todas me llevo estupendamente y soy una persona bueno, que tengo un carácter bastante social y bueno, lógicamente este es mi estilo de vida y es lo que me hace feliz y es lo que más feliz me hace en esta vida, con lo cual siempre será, por lo menos hasta el día de hoy, mi prioridad número uno. Quien acepte eso, estupendo, y quien no acepte eso, pues también muy bien. ¿De dónde sale ese gusanillo de la exploración? O sea, ¿cómo te metes tú en este mundo? Pues bueno, yo creo que al final, yo desde chiquitito he sido siempre muy inquieto, o sea, al final, sin querer terminas entrando en esto porque eres inquieto, o sea, yo de pequeñito, me lo dice mi madre, ya siempre estaba subiéndome a los árboles, tal, en el cole era muy inquieto, en cuanto pudieron, pues me pusieron a hacer deporte, en Valladolid hice piragüismo allí en el Pisuerga, jugué a rugby en El Salvador, hacía natación en el club de natación, o sea, siempre fui muy inquieto, hacía varios deportes, entré de bombero con tan solo 19 años porque estaba muy en forma, culturalmente pues acababa de terminar los estudios de coach, selectividad y tal, con lo cual siempre he estado enfocado en el deporte, en la actividad física y sobre todo en la actividad al aire libre. He hecho judo, he hecho otros deportes incluso de salón, pero lo que me ha llamado siempre han sido los deportes al aire libre. Entonces ahí, haciendo piragüismo, descubrí el triatlón, luego el cuadralón, ya siendo bombero, y digamos que me he ido encontrando con las diferentes actividades hasta el momento en el año 96-97 que descubrí los Race de Aventura. Los Race de Aventura son pruebas que combinan muchos deportes, el trekking, la bicicleta, la piragua, la escalada, etcétera, etcétera, en un entorno natural, en equipo. Los Race internacionales son un equipo de 4 personas, siempre con una persona del sexo opuesto en el equipo. Vale. Y sobre todo que se hacen mucha distancia y son pruebas non-stop, entonces hay veces que haces 600, 700, 800 kilómetros. Las pruebas importantes de Copa del Mundo son pruebas que duras 5 o 6 días y son 5 o 6 días
que no hay puntos de parada, o sea, que tú vas avanzando, haces 150 kilómetros de piragua, luego haces 100 kilómetros de trekking, luego haces otros 100 kilómetros de bicicleta, luego vas cambiando y tal, y gana el que ha tenido más tolerancia al sueño y más tolerancia al cansancio y ha ido lo más rápidamente posible. Entonces ese deporte es el que yo creo que me ha influido para llegar a ser el aventurero que soy. Sobre todo me ha preparado física y mentalmente, sí, porque he sido élite mundial en ese deporte, he llegado a estar entre los mejores corredores del mundo, siempre con los mejores equipos, ganando las pruebas más importantes del mundo, y bueno, y una vez que he llegado siempre he sido muy competitivo desde pequeño, me ha gustado el mundo de la competición, me sigue ilusionando el mundo de la competición y cuando descubro un deporte o cuando puedo compito, aunque sea mi categoría de edad, pero esa competición y ese esfuerzo físico de todos esos años es el que me ha llevado a prepararme físicamente muy bien para las expediciones que estoy haciendo ahora. Entonces por eso ahora yo creo que estoy haciendo expediciones más o menos rápidas, con técnicas complicadas en diferentes deportes por esa preparación previa que tengo, bueno, de toda mi trayectoria deportiva y sobre todo de la época de esos 15 años como profesional. Yo fui capitán del equipo Red Bull de aventura durante 8 años, o sea, es la élite mundial del deporte de aventura. De todas esas competiciones que hay ahora a día de hoy, ¿cuál dirías que es la más dura? Que digas, joder, la gente se tiene que preparar un montonazo, son súper atletas. Bueno, te diría que cualquier raid de aventura, lógicamente necesitas una preparación muy buena para estar en la élite. Para terminar un raid de aventura, yo ahora estoy también, bueno, durante muchos años estuve organizando eventos, lo había dejado y ahora he vuelto a organizar. Organizo el Raid Bimbache, que era un raid que yo organizaba desde hace muchísimos años y ahora lo estoy haciendo en Marruecos. Hemos tenido 40 equipos participantes, todos los equipos que han venido tienen que tener una preparación mínima, porque si no, no aguantan esos 4 o 5 días sin apenas dormir, avanzando, subiendo montañas de 4.000 metros, etcétera, etcétera. O sea, la preparación de cualquiera de estos deportes, o sea, quizás, no sé si la más fuerte, pero la más conocida nosotros tuvimos una época de estar en esa élite y participar cada año en el Discovery Channel Eco Challenge. Entonces era una prueba que era un reality. Bueno, de hecho el creador del Eco Challenge, Mark Burnett, es el creador del survival americano, que el survival es la matriz del supervivientes. O sea, después de hacer un experimento con corredores de todo el mundo en lugares como la Patagonia, como Nueva Zelanda o Borneo, sacaron un formato más asequible para poder grabarlo, que es el Supervivientes, ¿no? El survival americano, que es un poquito más fuerte que el Supervivientes. Pero bueno, es lo mismo, llevar un poco al límite a los deportistas en un entorno complicado y quizás sobre todo lo que hizo fue posicionarnos en el mundo del conocimiento deportivo. O sea, a día de hoy todavía hay gente, y hablo de pruebas de hace 15 años, que en Latinoamérica me conoce de haberme visto pues peleándome con los americanos, luchando por el primer puesto, subiendo al tronador en Argentina, etcétera, etcétera. Bueno, entonces lo que pasa, el problema es que en aquel entonces no había redes sociales. Claro. Si hubiera habido redes sociales, posiblemente ahora sería una persona que tendría 3 millones de seguidores en redes sociales. Fue una época que no había redes sociales, nosotros éramos super élite, tenemos horas y horas de repercusión de televisión, que hoy día eso, por desgracia, no vale para nada. Claro. Y cada día que buscas nuevos sponsors te cuesta, y es complicado. Sí, porque, claro, yo quería hablarte un poco de cómo se financia toda esta montaña de gastos. Bueno, con esto que estás viendo aquí, esto es Ciclolodge, esto es un hotel temático de la bicicleta, es una de mis empresas, esta empresa que lleva 6 años junto con mi amigo el Cali, José María, bueno, pues ya digamos que es sostenible y que es un negocio relacionado con el deporte y la aventura, que he conseguido hacer de mi hobby también mi modus vivendi, ¿no? Yo desde hace 22 años soy el CEO de Meridiano Raid, de una empresa de turismo activo que tiene 3 bases náuticas, 200 piraguas, etcétera, etcétera, en la Sierra Norte de Madrid. Y bueno, y gracias a que esa empresa va muy bien, soy capaz de 2 cosas. Primero, de tener el suficiente tiempo libre y de delegar, que es muy importante, de saber delegar y de rodearme de buena gente y de gente trabajadora. Tengo la posibilidad de poder, primero, tener el tiempo libre para estar 3 o 4 meses haciendo una expedición de estas y luego tener los ahorros suficientes, porque estas expediciones son carísimas y hoy día los patrocinadores, a pesar de que tengo algunos y que me ayudan a sufragar algunos gastos, pero muchas veces una expedición, para que te hagas la idea, una expedición como la que acabo de hacer al Polo Sur ronda los 100.000 euros.
100.000 euros no los gano yo, lógicamente, ni en un año ni en 2. Entonces necesitas el apoyo de los sponsors y unos buenos ahorros. ¿Y luego eso tiene alguna repercusión financiera en tu entorno? No, financiera no. Yo no he sabido sacarle rendimiento Vale. a esa repercusión en medios post-evento, digamos. O sea, lo que sí que sé es más o menos vender bien lo que voy a hacer. Consigo a veces credibilidad de los patrocinadores. Cada día está más complicado, bueno, hay más medios, más televisión, mucha competencia. Y también es verdad, o sea, yo pues ya me he quedado un poco atrás de lo que hablamos. Pues yo soy un perfil de Instagram que tengo 22.000 seguidores naturales sin trabajármelo nada porque no sé hacerlo y tampoco me apetece, me parece un trabajo extra y no le dedico el tiempo que tal vez habría que dedicar para tener 300.000 y para que una marca se fije por tus seguidores. La pena hoy día es que las marcas se fijan más en tus seguidores de Instagram Sí. que en tu aventura extraordinaria y única que vas a hacer. Esa es la realidad hoy día y yo no he sabido adaptarme a las nuevas tendencias a nivel de comunicación, que Sí. bueno, pues es un hándicap en este caso. Bueno, pues ¿qué vamos a hacer? Habrá que Sí, trabajar claro. más. Claro. No sé la fórmula. Yo tampoco, pero pero lo has dicho tú, creo que trabajo es fundamental. Sí, es fundamental Sí. y bueno, pues también a lo mejor delegar, alguien que te lleve todo eso. No he sabido encontrar. También yo tengo un pequeño problema y es que una vez que paso una aventura, ahora mismo estoy con la preparación, llevamos 2 años preparando un documental de mi travesía a la Antártida a remo. Ah, vale. Que hubo muchos problemas, es un documental muy bonito que está haciendo la gente de Pozo Visual y bueno, yo creo que va a salir un documentalón, entonces a lo mejor eso es lo que yo necesito para posicionarme en el mundo cotidiano, no lo sé, para conseguir mejores. Yo mi único objetivo en este aspecto es conseguir mejores sponsors, porque tampoco necesito yo con tener el agradecimiento y el valor de la gente que está alrededor, para mí es suficiente. Sí. El reconocimiento, ¿no? No el valor, el reconocimiento de la gente que está alrededor. O sea, no busco. Yo hago las cosas sobre todo por mí, porque a mí me apetece, porque a mí me apetece ahora una nueva aventura que estoy pensando, tal, el descubrimiento, la creación de esa aventura, todo eso de tener la cabeza enredada en esas futuras expediciones es lo que me motiva a seguir cada día. Y tengo el problema que te decía hace un momento de que me olvido de las pasadas. Entonces, tal vez no le doy el suficiente retorno a lo que he hecho, ni la suficiente importancia porque ya estoy pensando en la siguiente. Entonces, Sí. cuando termina una, a lo mejor tendría que dedicar más a fomentar lo que he hecho, a dar charlas, a dar conferencias, etcétera, etcétera. Sin embargo, me centro más en lo próximo que va a venir. ¿Hay una historia de tu casa que creo que escuchan en algún podcast para financiar una siguiente expedición? ¿O esto me lo estoy inventando? No te estás inventando nada. Vale. No, la verdad es que esta última expedición, que hemos hablado hace poco, que te he dicho una cifra que parecía muy alocada de 100.000 euros y tal vez me haya gastado más, porque muchas veces dejas de contar, porque de momento, claro, imagina una empresa que te da la logística desde Punta Arenas, te vas en un avión hasta el centro de la Antártida, desde ahí te llevan hasta la costa en una avioneta privada, luego te recogen en el Polo Sur de vuelta, pues bueno, eso es un dineral, ¿no? Y es lógico y hasta si uno se pone a hacer cálculos, hasta no es ni caro, ¿no? Pero claro, en este momento yo no genero ingresos, o sea, beneficios muy poquitos, pero sin embargo, bueno, pues tengo la suerte de tener una casa que compré hace muchísimos años en el centro de Madrid, que tenía un valor importante, entonces, bueno, pues en vez de seguir utilizando esa casa para tenerla de alquiler y para tener ahí unos ahorros futuros, pues directamente la he vendido para costear esta expedición y bueno, y para tener dinero para siguientes expediciones, por lo que hablamos, ¿no? Que es muy difícil conseguir patrocinios y el dinero lo necesita inmediatamente y bueno, pues en vez de haber reservado esa casa en el centro de Madrid, que era una inversión muy, muy importante, bien es verdad que fue una casa que me costó poco dinero, o sea que era una buena inversión, sí. Y que Hacienda estará muy contenta de que yo haya vendido esa casa porque se ha llevado un buen pellizco. Entonces, bueno, pues ahí digamos que ganamos todos, gana Hacienda y he ganado yo porque he podido sufragar la aventura que desde hace más de 10 años venía pensando que era esta expedición sí. Al Polo Sur. Pero, tío, es increíble que vendas una casa para financiar esto. Bueno, o sea, yo no lo veo tan increíble. Es verdad que la gente me joder y tal, tío. Pues es que esto es lo mismo o sea, esto es mi pasión.
vida solo hay una, y a lo mejor si no lo hago ahora no lo voy a hacer nunca, y me voy a quedar con las ganas de ir al Polo Sur porque no tengo el dinero teniendo ahí un bien, o sea, yo soy una persona que puedo estar, y que he estado 2 meses y medio en un barco comiendo liofilizados y convirtiendo agua del mar en agua dulce con una desalinizadora. O sea, yo puedo vivir con lo mínimo. Yo me he tirado 2 meses en el Polo Sur o mes y medio durmiendo en una tienda de campaña. No tengo ningún problema, como si tengo que terminar viviendo debajo de un puente. O sea, es que la vida a veces nos pone trabas y hay que irlas superando o sea, hay que saber adaptarse. O sea, al final la vida de lujos no sirve para nada. Lo que tenemos que intentar, yo pues eso, con mi estilo de vida, ¿cuánto estoy en casa? Muy poco. Yo vivo en una casa en medio del campo, pequeñita, placas solares, agua de pozo, con las cosas mínimas y no necesito más para vivir. Entonces yo creo que las personas a veces nos obcecamos en tener un... Bueno, también hay gente que le encanta y que su pasión es ver el partido de fútbol en la pantalla de 60 pulgadas y todo es aceptable. Como para mí, yo no tengo ni tele en casa. Entonces, como para mí eso no es importante y sin embargo ir al Polo Sur es importante, el dinero que tengo de mis posesiones lo utilizaré para lo que realmente me llena, que es esto, ¿no? Sí, sí. No, te honra la autenticidad y esta honestidad. Bueno, es que yo creo que las personas tenemos que ser honestas y sobre todo ir adelante con nuestros principios. Yo he oído muchas veces de gente que empieza a vender la moto de que va a hacer una aventura, tal, y a buscar sponsors, y si no le salen los sponsors para cubrir los gastos de esa aventura, de esa expedición o hasta de ese viaje, sí, no la hacen. Yo sé, eso no lo entiendo. O sea, yo a día de hoy todo lo que he dicho que iba a hacer, lo he hecho. Y he buscado el dinero, lo he rebuscado o he vendido cosas mías para hacerlo, porque si digo que voy a hacer algo es porque tengo el backup de tener una casa, unos ahorros, sí, tal, y si todos mis ahorros los tengo que invertir en eso, ya vendrán nuevos ahorros, no voy a pensar, no, bueno, luego si vienen mal dadas o si viene la crisis, pues si viene la crisis ya veremos cómo salimos de la crisis, pero creo que el dinero en el banco no da la felicidad lo da las cosas que hagas con el dinero que tengas. ¿Hasta dónde vas a llegar? Bueno, hasta que el cuerpo aguante. Sí, sí. O sea, el límite me lo va a poner mi cuerpo y mi organismo. A día de hoy he podido hacer las cosas que me he planteado, sobre todo a nivel físico, que siempre la traba. No soy una persona que por suerte no he tenido lesiones. Me he roto un peroné haciendo tal, en unos meses estás otra vez, tal, pero por suerte, bueno, no he tenido lesiones importantes y el cuerpo me sigue aguantando y sigo manteniendo unos buenos niveles de entrenamiento y cuando me pongo a preparar algo, me pongo 4, 5, 6 meses y me pongo muy en forma y voy muy bien a cualquier aventura y creo que hay poca gente cuando yo me pongo a hacer algo que podría superarme en esas situaciones. Entonces, de momento, hasta que aguante. Y estoy seguro, y el día que no pueda llegar aquí, haré una aventura que sea más corta, más sencilla, pero yo creo que este estilo de vida no cambia. O sea, y si no puedo subir, eso lo dice mi buen amigo Carlos Soria, que ahora con 86 años se va al Manaslu, que es impresionante, ¿no? Cuando normalmente lo más normal de esa edad es estar muerto o estar en una residencia o tal, y este tío está yendo a subir un 8000, ¿no? Él le dice que cuando su organismo no le permita subir un 8000, subirá un 7000, un 6000, o subirá al cerrito, el telégrafo, que es el cerro que está detrás de su casa, ¿no? Pues yo opino lo mismo. El día que mi cuerpo no me permita hacer algo, pues iré haciendo las cosas más sencillas, pero intentaré estar siempre en activo porque es lo que me ilusiona. Sí, sí. Pues nada, vamos a hablar del siguiente reto. Vale. Es el Paso del Noroeste, ¿no? Sí, el Paso del Noroeste. Venga, vamos a venderlo. Vale, venga, vamos a venderlo. Bueno, pues mira, el Paso del Noroeste, no me has hecho la pregunta, pero mira, te la voy a hacer yo. Vale. Me voy a hacer una autopregunta. ¿De dónde son las ideas de tus aventuras, no? Porque muchas veces, pues te digo la verdad, no lo sé. O sea, de repente surge y muchas veces digo, ¿y esta idea de cuándo me surgió? Pues es que a lo mejor me surgió hace 10 años, viendo un libro, viendo un documento, pues ahora resulta, claro, yo acabo de estar en el Polo Sur. Yo desconocía que Amundsen, que fue el conquistador del Polo Sur, también fue la primera persona que encontró el Paso del Noroeste. Claro. Él fue con un pequeño barco, con una pequeña tripulación, y consiguió ir desde Oslo hasta Alaska. Se tiró más de 2 años para hacer este recorrido. Estuvo casi 2 años solo en el Paso del Noroeste, que son 3000 kilómetros.
desde el mar de Baffin hasta, bueno, hasta el estrecho de Amundsen, que es la salida de este paso, ¿no? Sí. Con lo cual, imagínate, pues posiblemente viendo ahora que he estado en el Polo Sur y que he investigado más durante estos 2 años, he investigado mucho de Shackleton, bueno, Sí. digamos que ahora que llevo unos años con la Antártida, con el Polo Sur y tal, he leído mucho más y me he documentado mucho más de los grandes exploradores polares, sobre todo, Sí. que son los que ahora me están apasionando mucho. Y bueno, y uno de los grandes exploradores que claro, posiblemente en muchos sitios le dan muchísimo valor a Shackleton, pero el valor de Shackleton fue, lógicamente, volver con toda su tripulación viva, con las 26 personas que salieron con el barco Endurance, después de año y medio, que estuvieron un montón de meses en la isla Elefante tal, bueno, hay una larga historia ahí, consiguió que todo el mundo llegara, pero realmente Shackleton no consiguió ningún logro. Sin embargo, un Amundsen, que es, claro, Amundsen es reconocidísimo en Noruega, pero fuera de Noruega te cuesta que le reconozcan a Amundsen, pues que Amundsen fue el primero que llegó al Polo Sur, hizo el paso del noroeste, incluso unos años antes de hacer el paso noroeste, sobrevoló en un globo aerostático el Polo Norte, o sea, dices, qué tío más extraordinario. Entonces, bueno, viendo ese paso del noroeste y viendo también que ya desde hace unos años, me acuerdo que estuve en Groenlandia, hace 10 años, yo hice la costa oeste de Groenlandia, y ya cuando terminé, hice 800 kilómetros, hice la primera navegación en un paddle surf en la costa de Groenlandia, desde Ilulissat, que está justo en el Círculo Polar Ártico, hasta Upernavik, que es un pueblito pequeño a 800 kilómetros al norte, ¿no? Entonces yo cuando llegué a Upernavik, allí había fondeado un velero gigante jamaicano muy bonito, y me dijeron, no, pues este velero va a intentar hacer, a finales de julio, va a intentar hacer el paso del noroeste. Y ya, pues claro, yo empezaba tal, digo, es que ya hace 10 años yo escuché del paso del noroeste. Y luego eso se te va quedando, ¿no? Se te va quedando. Y vas leyendo y cualquier día ves otra cosita del paso del noroeste. Y ahora recientemente pues he visto que hay gente a remo que ha estado intentando hacer el paso del noroeste. Entonces, bueno, pues creo que es una expedición que está todavía por hacer en solitario, que todavía nadie ha hecho el paso del noroeste, que es un desafío muy complicado, pero que es posible, porque hay 2 desafíos muy complicados que luego te pones a analizar y realmente son imposibles. Yo cuando veo un desafío, sobre todo en lugares polares, levanto el teléfono y llamo a Larramendi, que él es para mí ha sido el mejor explorador español de climas polares, con perros de trineos, ha vivido muchos años en Groenlandia, es el que tiene el famoso trineo de viento, este trineo que han utilizado para hacer exploraciones científicas sobre todo. Entonces, bueno, pues yo le he preguntado a él y me ha dicho que es muy difícil, pero que es probable. Así como cuando le dije que quería ir desde el Cabo de Hornos a remo y luego cruzar en un velero, llegar al Polo Sur y tal, y me analizó y vimos que ese trayecto como yo lo quería hacer era imposible, pues me ha dicho que sí que es posible y he estado investigando y bueno, pues todos los años hay, entre julio y septiembre, hay algunas embarcaciones a vela, pequeñas y algún barco más grande que encuentra este paso, porque este paso además no es el mismo cada año. O sea, esto es un paso que hay de unos 80 kilómetros, Vale. que está durante 9 meses al año completamente congelado, que en invierno por allí van los inuits y los cazadores de focas con los trineos, y que durante 3 meses se abren grietas en el hielo que te permiten poder navegar de un lado a otro. ¿Qué hace eso? En 1903, entre 1903 y 1906, Amundsen fue el primero que consiguió pasar de un lado a otro, con un barco, velero, con una buena tripulación, etcétera, etcétera. O sea y estuvo casi 2 años para encontrar ese paso. Y desde entonces, debido al cambio climático que estamos teniendo, cada año ese paso dura más y es más visible, vale, más fácil de encontrar. Con lo cual, bueno, pues creo que es una expedición muy interesante y es una declaración también o sea, digamos que puedes llegar a ser un toque de atención a precisamente ese cambio climático o no sé si cambio climático o ese calentamiento progresivo global, que uno no sabe, porque también igual cuando lees e investigas mucho te das cuenta de que si bien es verdad que este calentamiento global que estamos teniendo está siendo más rápido de lo normal,
Ha habido otras épocas hace cientos de miles de años en los cuales ha habido épocas de calentamiento global superior al que tenemos y ha habido épocas de enfriamiento, de que la Tierra ha sido un congelador. Entonces, claro, uno no sabe realmente en qué fase estamos. Lo que sí que es real es que está siendo más acelerado de lo que tendría que ser, porque claro, hablamos de que un calentamiento de 1 grado hace cientos de miles de años duraba 500 años y ahora está durando 20. Entonces, bueno, eso es preocupante, ¿no? Entonces, bueno, no sé, denunciar un poco ese tema, porque lógicamente, seguramente que sea por la acción del ser humano, ese aceleramiento del calentamiento global, creo yo. Comparación, Paso del Noroeste con la Antártida, a nivel logístico. A nivel logístico... ¿Qué estás preparando? O sea, ¿qué pasa bueno, por tu mente? Bueno, primero, el Polo Sur es una expedición que he hecho con trineo, tirando de un trineo, y vas por encima del hielo, sales de la costa y llegas a 3.000 metros, entonces ahí tienes condiciones muy duras, tienes muchísimo frío, empiezas a 5 bajo cero y llegas a 40 bajo cero, el viento, las condiciones del clima son duras, pero está sobre tierra firme, está sobre el hielo, pero es tierra firme, que ahí se complican las cosas, montas la tienda en 5 minutos, te metes dentro de la tienda, una tienda que aguanta 100 km por hora y estás a salvo. Sí. Ahora voy a un lugar que es mucho más complicado en ese aspecto, porque claro, primero voy a estar sobre el agua, voy a hacer travesías en algunos momentos de 80 y 100 kilómetros de distancia, porque tendré que cruzar de una orilla a otra, de tal, entonces puede que llegue a estar 2 o 3 días navegando con una pequeña embarcación. Estoy sobre el agua, un agua que está a 3 grados, que tienes que ir con una buena equipación, con un buen traje, hay trajes secos estupendos, yo tengo uno de Helly Hansen que te permite estar 12 horas flotando a esa temperatura y no agarrar hipotermia, pero claro, ahí las condiciones que te vengan, tienes poco tiempo de reacción y a lo mejor mucha distancia a la costa, pero no estás con el frío que está, o sea, yo voy a estar, es raro que vaya a estar por debajo de cero, yo voy a empezar en julio, que es el verano ártico, y el ártico tiene una temperatura muy superior. Claro, no estoy en el paralelo. Yo en el Polo Sur he estado del 80 al Polo Sur. Ahora voy a ir voy a estar entre el 80 y el 70, más o menos. O sea, no voy a estar tan cerca del polo, por eso no voy a tener una temperatura muy fría, que rondará... Lo más frío que tendré será 0 grados. Entonces, bueno, no es una temperatura muy extrema. A nivel de ropa, no tendré que llevar mucha ropa de abrigo, pero estoy sobre el agua y sobre todo estoy en un lugar mucho menos explorado, entre comillas, que es el Polo Sur. Porque el Polo Sur yo al Polo Sur he ido con un track. La empresa esta te da un track de seguridad para evitar las grietas, para tal, o sea, es una expedición mucho más controlada, aunque pueden pasar cosas, pero el Polo Sur es una expedición muy controlada, que es muy difícil que te pase algo, realmente. Sí. Sin embargo, donde voy ahora, el diseño de la aventura me lo hago yo. Yo soy el que va a experimentar, voy a pasar por lugares que no habrá pasado absolutamente nadie, seguro, por orillas, por costas, que nadie, porque cada año pasan 60 embarcaciones, pero las embarcaciones pasarán por un lado, yo a lo mejor voy a pasar por otro, que nunca se ha pasado, etcétera, etcétera. Hay osos polares, hay un peligro real de animales. En el Polo Sur yo no he tenido peligro de enfrentarte con animales porque no existe vida. Sin embargo, aquí tienes el peligro real, que son los osos polares, que es un gran depredador y que no respeta a los seres humanos. Así como otros animales tienen miedo de los seres humanos, el oso polar tiene respeto, pero no tiene miedo, y si tiene hambre te puede llegar a atacar. Tengo que llevar un rifle, o sea, son cosas que hay que hacer por seguridad. Porque claro, el Paso del Noroeste, claro, yo te imagino solamente remando, pero va a haber... Puede que haya tramos, claro, voy a llevar una embarcación que tengas que pasar por encima del hielo. Sí, o que de repente se te cruce un bloque grande y tengas que buscar el paso entre el hielo, o tengas que ir por tierra, por la costa, algo, porque la banquisa no ha sido capaz de encontrar el paso y te tienes que poner por encima de la banquisa, que estará medio rota y tendrás que arrastrar la tabla convertida en trineo en ese momento. O sea, la tabla que llevo, llevará unos enganches que yo la arrastraré como si fuera un trineo. Sí. O sea, al final es una embarcación que estoy haciendo con el casco muy, muy duro para que pueda aguantar el arrastre por encima de la banquisa, que es el hielo del mar congelado.
No sé, realmente todo eso son un montón de imprevistos. Un Titanic no querrás tener. No, claro, lógicamente, no, llevo una embarcación que estará bien preparada para eso. De todos los miedos que puedes tener un poco para hacer esta ruta, de este paso del noroeste, ¿cuál es el que digas, no sé, osos polares, me caigo al mar, se rompe la embarcación, me quedo sin comida, me pierdo? Bueno, me preocupan los osos polares. Sí, me preocupan los osos polares, que es algo a lo que no me he enfrentado nunca. Que si bien es verdad que, a ver, es difícil. Yo la otra vez que estuve en Groenlandia me llevé incluso un pastor eléctrico, nunca vi un oso polar y estuve en una región en la cual ya me dijeron que en esa región, como estaba más habitada, había poblados de gente local cada 50 kilómetros o así en la orilla, no había osos polares. O sea, si los hay, se los cargan, porque el inuit, si ve un oso polar, directamente lo va a matar. Porque es su cultura. Pero bueno, quizás ese sea el mayor miedo que tengo en esta ocasión. ¿Has dicho bastones para proteger cuando duermas? Claro, no, es un pastor eléctrico, eso es, para proteger cuando duerma. Pongo unos bastones con una batería de estas que lanza, que pone unos voltios. Es el que utilizan para que no salgan los animales de un cercado. Claro. Ese sistema de pastor eléctrico, yo me lo llevé en Groenlandia, es un pastor eléctrico que usan la gente que tiene colmenas en Cantabria para que los osos no les coman la miel de las colmenas. Ostras. Entonces, no sé si llevar ese sistema, otro sistema con cartuchos de pólvora que ha patentado un amigo que tengo que ha hecho una expedición en invierno por aquellas zonas. Entonces, bueno, estoy pensando que llevaré, pero algo tengo que llevar, vale. Sobre todo para cuando estás despierto, bueno, si se acerca un oso polar, tienes un rifle para defenderte, una pistola de señales para asustarle. El primero vas a asustarle, lógicamente, y lo último ya si ves que es agresivo y viene a por ti, pues ya habrá que dispararle. Pero el problema es cuando estés durmiendo, ¿no? Que sobre todo se va a acercar por curiosidad, pero el susto te lo vas a llevar, claro. ¿El sistema de cartuchos en qué consiste? Porque me has dejado bueno, es lo mismo, es un sistema que lleva una cuerdecita y si tú activas la cuerda, salta un explosivo, ¿sabes? Vale. Claro. Vale. Joder. Activas un explosivo. Hostia. Sí, entonces, bueno, al hacer el ruido, el oso se va a asustar posiblemente más que si le da un calambrazo. Sí. Porque claro, ya tiene que ser muy potente y un oso con la capa de grasa que tiene, de pelo y tal, a lo mejor un pastor eléctrico le hace risa. Yo lo que el susto de un cartucho. Y un spray, claro, llevas también, eso lo llevas siempre encima, un spray de pimientas. Un spray de pimienta como los de los violadores, pero grande, para osos polares. Pero para un oso. Sí, eso es. Sí. Claro, por eso es si estás, imagínate a la distancia que tiene que estar, hombre, a 10 metros o así, pero es que a 10 metros ya te ha comido el oso. Sí, tal cual. Entonces, bueno, si te digo la verdad, tal vez el miedo más grande que tengo aquí, aparte, bueno, de que voy a ir a un entorno nuevo, que estoy investigando todo y tal, pero tal vez un miedo real es el de los osos. ¿Y tema de preparación física? O sea, ¿qué estás haciendo algo que...? Bueno, ahora mantenerme en forma como siempre, pues mucha bici, que la bici es cero lesiva, hago bici, remo algo, pero bueno, ahora empezaré, en cuanto llegue la temporada de invierno, ahora me haré un par de viajes, he hecho un par de viajes de bicicleta largos, de horas. Y ahora en cuanto llegue ya el invierno, hago mucho invierno, con esquís de fondo, con esquís de montaña. Eso me da muy buena preparación para ya arrancar en febrero o marzo, más específico a remar, porque allí lo que voy a hacer es remar. Entonces, bueno, lo que tengo que hacer es llevar una buena fortaleza muscular y resistencia, que bueno, eso más o menos lo mantengo, porque al final, ya cuando vas a hacer algo de tantos días, tienes que empezar en forma, pero tampoco puedes empezar demasiado en forma, porque van a ser mucho tiempo, van a ser 2 meses, posiblemente. O sea, me flipa que tu ocio sea la preparación para la siguiente... Sí. Física y técnica, claro, porque la parte técnica es muy importante, es lo que ahora estoy más preocupado de ver, de hacer la embarcación que realmente creo que es la que yo necesito para esta expedición, etcétera, etcétera. O sea, de tu preparamiento físico, si te vas a ir en julio del año que viene, ¿cuándo vas a empezar a darle cera al tema de físico, de decir específico? 6 meses antes o así ya lo hago todo más específico, más enfocado a la expedición. Sí, con 6 meses. ¿Y tema de nutrición antes de También me cuido un poco, normalmente no me cuido casi nada, me cuido un poco porque para encontrarme mejor aún, que normalmente no me cuido nada con la alimentación, al final... llevo una alimentación desde hace un par de años y por eso he mejorado mucho también en otros aspectos, muy proteica, he quitado muchísimo los carbohidratos, hace años era fruto de carbohidratos, todos los días comía pasta, arroz y tal, parece que era la energía que necesitabas y ahora mismo pues he cambiado completamente mi tendencia de alimentación
y prácticamente todo. Vale. Puedo decir que los carbohidratos que ingiero son en modo de cerveza. Bueno, no está mal. De las cervezas diarias, no. Entonces, mucha proteína y la verdad es que me encuentro muy bien, con energías, con fortaleza. ¿Has hecho este experimento más proteico ya en alguna ruta? Sí, bueno, en una expedición ya de estas no, ya aquí lo que llevo es... Pero sí que llevo más proteína de la que llevaba antes. Vale. Sí, sí. Y en entrenamientos también. Vale. Bueno, yo he llegado a hacer de preparación para el Polo Sur, llegué a hacer ayunos de 40 horas, de 24, 30 y hasta de 40 horas, de un día y medio de ayuno, apretándole y nada, tomando a lo mejor eso, café con canela por la mañana y apretando. Y yo creo que eso también me ha servido para la baja ingesta de calorías que he tenido en el Polo Sur, que haya podido seguir con la misma fortaleza, a pesar de perder mucho peso y de que cuando luego terminé y me hice una analítica a la semana, le mandé a la analítica a un médico que no está acostumbrado a ver analíticas deportivas y me dijo que tenía una hepatitis de caballo, ¿no? Porque tenía las CKs que deben de estar en 60, lo que es la destrucción muscular la tenía en 1000 y pico, ¿no? Y la vitamina D por los suelos, el potasio por los suelos, un montón de parámetros que dan miedo, ¿no? Y bueno, es por ese hiperagotamiento y esa destrucción que has tenido. Yo después de los 40 días no tenía musculatura apenas. O sea, es sorprendente, la musculatura se la había... A pesar de estar 12 horas pegándole duro a unos esquís y tirando con las piernas, pues mis piernas habían quedado mucho más delgadas, había perdido precisamente toda la musculatura. Porque es tú increíble. intentas llegar con más peso a la expedición. No lo intento, pero llego, porque al final, si estoy una semana y media o 2 semanas antes de una expedición, no hago nada, vaguería total, comer y dormir todo lo que puedo, entonces ya sin querer ya coges 4 o 5 kilos. Sí, sí. Claro, o sea, no es que lo intentes, es que es muy fácil para mí es muy fácil coger peso. Vale. Entonces, bueno, perder no es tan fácil, pero coger peso es muy fácil, con lo cual, pues, eso es lo que menos me preocupa. Sí. ¿Qué dirías que es lo que quieres conseguir con esta ruta del noroeste, el paso del noroeste? ¿Qué quiero conseguir? Bueno, pues superar un nuevo desafío, volver a salir de la zona de confort, no sé, hombre, también quizás el reconocimiento del mundo de la aventura y la exploración, también, no vamos a engañarnos, también me encantaría que en el mundo de la aventura y la exploración pues que se me reconozca como un buen aventurero, pero sobre todo, bueno, pues un proyecto más y una ilusión más y una aventura más en mi vida, ¿no? Sí. Vamos a poner un ejemplo. Si alguien como yo te dijera, Antonio, tío, llévame algo de esto, no de esa magnitud, pero algo un poco más light, o sea, ¿cuál dirías que tendría que hacer para ir? Bueno, nada, sí, hay aventuras para todo el mundo. Yo, de hecho, he hecho aventuras he hecho viajes de autor, ¿no? He hecho viajes de autor, yendo a remar a las Maldivas con grupos, haciendo el descenso del río Nilo en Padel Sur con un grupo de 10 personas. Pues nada, pues lógicamente si vienes a remar, a hacer un descenso en Padel Sur conmigo, pues al menos tienes que poder remar 3 o 4 horas encima de una tabla, eso no lo hace cualquiera. Bueno, ya me encargaré yo de prepararte y de darte los tips necesarios para eso. O me he ido en un velero, que es algo que además voy a continuar haciendo, me he ido en un velero a la Antártida con clientes, con 12 personas, hemos ido desde Ushuaia hasta el paralelo, hasta el Círculo Polar Antártico, hasta el paralelo 66, con un grupo de personas que les hemos sacado completamente la zona de confort, porque primero tienes que aguantar el oleaje del paso del mar de Oces, con olas muy grandes, casi todos han enfermado, todo el mundo ha salido de su zona de confort, porque además hemos ido a hacer piragua y Padel Sur a la Antártida, incluso hemos hecho esquí, o sea, son viajes diferentes que, bueno, que son aptos no para todos los públicos, para casi todos. Sí. Entonces, cualquiera que quiera hacer un viaje de estos conmigo, solo hay que hacer la propuesta, o se la propongo yo, y lógicamente no me voy a llevar a nadie, porque de hecho yo he decidido hacer las expediciones en solitario, este tipo de expediciones, porque no quiero preocuparme, primero, que nadie se preocupe por mi vida y no preocuparme yo por la vida de nadie. Prefiero hacerlo y hacerlo con mi propio sistema, sea bueno o sea malo, que el sistema que yo diseñe para cubrir una expedición.
pero viajes con personas, lo que haga falta. Vale, Sí, bueno. También es un modus vivendi mío, Sí, claro. ese tipo de trabajos. Las personas que estén viendo esto ahora dejaremos colgadas en las redes, ¿vale? Sí, sí. En la Que zona si alguien quiere hacer algún tipo de viaje, hay un grupo que quiere hacer, que les lleve a algún lugar extraordinario. Tengo pendiente, hice el cruce de Alaska por la ruta de Iditarod, hay un tramo de ese cruce que es una semana para ir arrastrando un trineo, que se puede hacer, etcétera, Vale. etcétera. Pues lo dejaremos en la descripción Claro del que sí. canal para que te contacten. Eso es. De todos estos viajes que haces y de toda la gente que llevas, ¿crees que, o sea, qué crees que la gente aprende de sí mismo? ¿O qué has aprendido tú? Bueno, la gente aprende mucho. La gente aprende mucho porque normalmente estos viajes son diferentes. Son viajes, aunque pueda volver a incidir sobre lo mismo, viajes que salen un poco de la zona de confort, de los lujos, del día a día, de poder comer lo que te da la gana, de poder ir a donde quieres. Al final tienes la obligación de ir en un lugar determinado, de un medio determinado, de pasar un poco de miserias, ¿no? Que está bien. Además, hoy día ya están diciendo que las personas que son capaces de pasar miseria, tienen una capacidad de vida más larga, porque son capaces de adaptarse a situaciones complicadas en la vida. Y es verdad, yo creo que este tipo de cosas te enseñan a luego superar situaciones en la vida que terminan siendo cotidianas. O sea, normalmente la mayoría de las personas, un día con un problema laboral, llegan con el problema a casa, no duermen bien esa noche por un problema que es una auténtica chorrada posiblemente, etcétera, etcétera, o porque no han comido bien, les han servido mal en el restaurante, no sé quién le ha pitado en el coche porque lleva tal, y está 2 horas y llega a casa y le cuenta, pues ha habido un tío tal, algo que no es trascendental para nada en la vida, y se le queda en la cabeza y le está creando una situación de estrés. Pues yo creo que después de vivir una situación de un viaje de este tipo, un viaje que realmente no hay nada, o sea, más o menos sabes dónde vas a ir y tal, pero vas a tener que superar malas condiciones, viento, olas o frío, vas a tener que pasar un poco de miserias. Eso te enseña que luego la vida cotidiana, todas las dificultades que te puedan venir son auténticas tonterías y no te vas a preocupar por una dificultad cotidiana. Entonces yo creo que eso me lo ha enseñado a mí también, ¿eh? O sea, yo también he aprendido mucho a ser más tolerante. Después de este tipo de viajes, mucha gente se vuelve más tolerante, que le importan las cosas en general, menos las que realmente son trascendentes, le importan menos. O sea, la gente se vuelve pues más, yo creo que más amena, más tranquila, más social, porque al final cuando has estado en situaciones complicadas, pues bueno, te vuelves, yo creo que mejor persona. Vale. Yo creo que estos viajes te hacen mejor persona. Vale, pues a partir de ahora vamos a recetar viajes, Muy bien. expediciones con Antonio de la Rosa. Para ser mejor persona. Bueno, no sé, a lo mejor vuelven siendo unos cabroncetes, pero yo creo que No lo también creo. conocer otras culturas, mucha gente, hablamos mal, que hablamos de los inmigrantes y de tal, no sé qué, hostia, pues hay que ir a sus países a ver realmente cómo vive esa gente y las dificultades que tienen cada día para poder llevar un plato de comida caliente, y entonces te puedes meter en su pellejo y entender muchas veces cosas que pasan, ¿no? Yo creo que todo eso pues nos sirve para el día a día. Sí. ¿En alguna de tus expediciones te has sentido amenazado por tema de piratería, alguna cosa así, o nada, no has visto nada de eso? No, el único pirata que he tenido en mis expediciones ha sido esta persona que hemos hablado antes, Ezequiel Sullan, con el barco Ipaque, que fue el barco que me abandonó. Es el único pirata real, porque ese es un pirata auténtico, que sigue haciendo piraterías, sigue engañando a gente y sigue siendo un jeta. Hostias. Y salvándose de todo. Además no ha habido manera de conseguir ni denunciarle ni por un lado ni por otro. Al final se ha ido librando de todo. Un tipo que, bueno, que jugó con mi vida, ¿no? Porque me dejó abandonado en un lugar, teniendo un contrato, habiéndole pagado un dineral, y bueno, Vale. pues es el único pirata que me he encontrado y que considero que es pirata. El resto de veces, casi siempre me he encontrado a gente que me ha ayudado y que bueno, de la que, bueno, pues he podido salir adelante. Siempre hay que andar con cuidado de todas formas, ¿no? Sí. Una vez ahora que dices, cruzando Rusia y en el lago Baikal, me encontré con unos rusos borrachos que andaban, cuando yo estaba ya llegando al final de la expedición, porque en estos lagos salados de repente te encuentras gente que está cruzando con un coche, los rusos que cruzan con un coche por encima del lago helado, y había unos borrachos que se pararon al lado de mí y me decían, no, ponte a dormir y tal, y yo me di cuenta que me querían robar, o sea que también
Sí. Hay lugares que, bueno, que lógicamente cuando viajas tanto tienes que andar con 1000 ojos, ¿no? ¿Y el tipo este del barco sigue funcionando con su negocio? Sigue haciendo y demás? viajes, este año tiene programado un viaje a Malvinas y no hay manera de conseguir. Se va librando. La Armada chilena incautó a muchos barcos que están cometiendo irregularidades, pero él, posiblemente por algún chivatazo, se había enterado de eso y no faenó en aguas chilenas y se fue a aguas argentinas y se libró. Incautaron a 12 o 13 barcos que estaban haciendo actividades ilegales saliendo desde Chile, y él, a pesar de salir siempre desde Chile y de que si hubiera parado en territorio de Chile no le hubieran retenido el barco, pues se libró. Entonces se va librando, es un pícaro, Sí, sí. es un pirata, Sí, sí. en toda regla. ¿Qué tipo de actividades hacen esas personas que has dicho que les No, incautaron? bueno, la verdad es que la mayoría de los barcos que hacen expediciones, de los veleros, perdón, como el que yo fui a la Antártida con clientes, pues bueno, digamos que hacen un pequeño truco, que es que como Chile no tiene permitido que los pasajeros viajen si no van en barcos chilenos, pues cuando se hace el zarpe, que es cuando se hace, tú estás en un puerto y cuando tienes que ir allí a la Armada a poner los nombres de las personas que van en el barco y se van de ahí, de ese puerto, se pone toda la gente como tripulantes. Ese era el truco que se hacía. Entonces realmente si vas con 12 clientes eran 12 tripulantes, 12 trabajadores del barco. Entonces nunca había un beneficio económico en ese viaje. Claro. Y así ha ido pasando años hasta que ya, bueno, ya la Armada chilena ha detectado esta infracción y se ha puesto seria, y bueno, pues a muchos barcos que estaban cometiendo esta irregularidad pues les han retenido el barco y han tenido que pagar pues algunas fortunas para poder seguir trabajando. Porque les ponen como tripulantes cuando eran pasajeros de ocio. Eso es. ¿Y cuál es la diferencia a nivel, o sea, tienen que pagar una licencia mayor? No sería, es que te permitan zarpar de ese puerto o no te permitan zarpar. El problema es que no te pueden permitir zarpar con pasajeros y no podrías hacer ese viaje. Es la única diferencia. Vale. O sea, que van fondeando en sitios donde si no vas con tus tripulantes... Claro, tú fondeas en un sitio y ese sitio pertenece a algún país. Claro. Claro, si tú vas a faenar en ese sitio, o fondear, o a lo mejor ese fondeo es internacional, como pueda ser la Antártida, ¿no? Pero tú has salido de un puerto que es de alguien. Sí. Entonces, bueno, es complicado. Es una situación que ha sido complicada, que ha afectado a mucha gente que más o menos quieren hacer bien las cosas, pero también el sistema está preparado para que no puedas hacer ese tipo de viajes. Entonces, bueno, parece que ahora ya se está resolviendo un poco toda la situación. Vale. Es complicado. Vale. Y de todas estas aventuras que has hecho, expediciones, o sea, ¿hay algo que digas? Porque siempre se habla de el éxito, Sí, ¿vale? ya. ¿Hay algo que quizás hayas fracasado o que incluso no habiendo fracasado digas, Dios, eso se me quedó ahí clavado y tengo que hacerlo en algún momento? Bueno, hay fracasos, lógicamente hay expediciones que no he podido completar. Todas las que he pensado las he intentado, casi todas las he completado con éxito, pero muchas veces, claro, cuando haces una expedición nueva que no ha hecho nadie, tú tienes un papel en blanco y tú dices, voy a ir de A a B y de B a C. Y creo que si tengo buena suerte, el viento y las corrientes me van a llegar a ayudar a llegar a A, y luego si todo va bien y no tengo avería, no tengo nada, voy a llegar a C. Pero bueno, eso es un papel en blanco, el papel en blanco lo aguanta todo. Y luego la realidad es que a veces pues te encuentras... Claro, yo cuando por ejemplo hice la expedición a la Antártida, dije no voy a ir de Cabo de Hornos a la Antártida, a la primera isla antártica que es Isla Elefante, y luego navegar desde Isla Elefante hasta Georgia del Sur. Pues yo, por mucho que intenté remar hacia el sur para llegar a la Isla Elefante, las condiciones, lógicamente yo voy con un barco que pesa casi 1 tonelada, remo, un barco que va muy despacito. Si las condiciones de viento y corrientes no son favorables en el momento en el cual yo estoy haciendo esa expedición, pues a lo mejor no puedo llegar al destino. Y es lo que me pasó en esta expedición, que al final las corrientes me fueron empujando, venían del suroeste, unas corrientes que no había yo calculado, y además los vientos no fueron del norte los días que yo necesitaba, con lo cual me quedé a 100 y pico kilómetros de la Isla Elefante. Adapté la aventura a continuar a Georgia del Sur. Yo quería ser el primero que remara de Cabo de Hornos a Isla Elefante, no lo conseguí, pero bueno, la aventura continúa porque no hay nadie que haya remado y navegado desde Cabo de Hornos hasta Georgia del Sur, que esa ha sido mi aventura final. Sí. Pues bueno, es una aventura que he podido hacer y que he sido capaz de superar, y esa ha sido la aventura final. ¿Decepción por no llegar a Elefante? Pues bueno,
más que decepción, sé perfectamente que no elegí el momento correcto, tenía que haber esperado unos días a salir con unos vientos, pero también tenía, en aquella ocasión precisamente, volviendo a nuestro querido amigo el Pirata, Sí. me vi forzado a salir en unos días que yo no quería salir y las condiciones no eran las idóneas para haber yo salido. Pues bueno, es lo que hay. Cuando hice la costa oeste, mi objetivo era llegar hasta casi el Polo Norte. Pues bueno, son expediciones que te planteas y que luego son inviables realmente cuando estás en el territorio. Tal vez sea inviable el paso al noroeste, lo voy a ver. Por suerte, bueno, hay posibilidad de rescate, ya tengo cálculo, tengo vistas 3 o 4 pequeñas poblaciones que hay en ese paso del noroeste, o sea que tengo posibilidades de parada, a lo mejor no lo puedo hacer en un año y tengo que hacerlo en 2, lo iré viendo. Mi objetivo es hacerlo en un año, y hacer los 3.000 kilómetros que tiene el paso del noroeste. A lo mejor es imposible, es inviable, no lo sé. Entonces, bueno, si no lo consiguiera sería una mala experiencia. No, todo es favorable. Por ejemplo, cuando hice hace 8 años la Lapland String Challenge, que es una expedición de casi 1.000 kilómetros en la Laponia finlandesa, que es un diseño que había hecho un tipo en la Laponia que nadie lo había conseguido completar en solitario. Sí. Yo lo intenté hacer. Tuve congelaciones en 3 dedos de los pies porque metí el pie en agua, no lo sequé bien, no me cambié de botas, bueno, tuve ahí una serie de problemas, casi pierdo esos 3 dedos y me tuvieron que rescatar con una moto de nieve, de un sitio, tal, hospital y al final, bueno, pues pude curar. Al año siguiente volví porque yo tenía claro que esa expedición era posible. Y como yo tenía claro que esa expedición era posible, al año siguiente fui con mejores conocimientos, mejores botas, mejores guantes, etcétera, etcétera, y conseguí completar esa expedición. Entonces, bueno, las que veo que son posibles, lógicamente la que yo quería hacer de la costa o incluso la de llegar a Isla Elefante, creo que es posible, pero hace falta una logística tan complicada allá abajo y tan costosa que, hombre, si viene alguien y me pone $500.000 de euros y un barco grande, mañana mismo me voy allí, pero como esa no es la realidad, pues no lo voy ni a intentar. ¿Cuánto es la duración del paso del noroeste que estás planeando? Entre 2 y 3 meses, vale. Mínimo 60 días. O sea, el recorrido ambicioso son unos 3.000 kilómetros. Haciendo una media de 40 kilómetros diarios, que ya hay que remarlos, pues ya me iría de 40 a 50, ya me iría pues eso, a más de 2 meses. Hay una opción de hacer unos 2.200, saliendo en vez del mismo Baffin, salir del punto habitado más cercano, porque ahí no hay nada y además necesito la logística para llegar a donde yo quiero salir. A lo mejor no la consigo, entonces a lo mejor tengo que salir de Arctic Bay, que es un pequeño pueblo que hay justo en el estrecho de Baffin, en la isla de Baffin, salir desde ahí y en vez de llegar a Taulatuk, llegar a Paulatuk, que es un pueblo que hay 400 kilómetros más cerca, que ya está en la desembocadura de la bahía de Amundsen, o sea que serían 2.200 y eso a lo mejor pues pueden ser 50 días. Entonces, bueno, la expedición mínima quiero hacer mínimo eso y si puedo intentaré hacer esos 3.000 kilómetros. ¿Hay algún momento en el que tendrás que plantearte no hacerlo? O sea, si pasa de ciertos días y no has llegado al punto... Sí, claro, sí, eso me quedan 10 meses para esta aventura, entonces estoy programando ahora mismo puntos de escape. O sea, de llegar a un pueblo y si veo que en tantos días no he llegado, pues claro, allí el problema es el que hemos hablado. Yo allí yo voy a empezar por la parte más al norte, la más congelada. Yo quiero empezar a mediados de julio, pero este año yo he estado siguiendo el derretimiento de la banquisa y el primer velero que ha entrado en el paso del noroeste ha sido ya a finales de julio. Finales de julio, o sea, a mediados de julio aún no había un paso concreto para que pudiera entrar nadie. Entonces lo mismo, hasta finales de julio no puedo empezar. Y a principios de septiembre la banquisa se empieza a congelar. En esta fecha ya los veleros ya están saliéndose todos. Los que hay allí en el paso del noroeste haciendo viajes, tours, etcétera, etcétera, ya se están yendo porque ya la temperatura ya empieza a ser toda por debajo de cero. Ya está en 2, 3, 4 grados bajo cero. Con lo cual tiene un periodo muy corto de posibilidad. No tienes muchos meses, tienes esos 2 meses y medio. Si consigo empezar a mediados de julio, pues tengo hasta finales de septiembre tal vez, porque bueno, como voy a una parte más al sur, yo realmente el paso noroeste, entro por la parte más al norte, luego bajo mucho y luego salgo por la costa norte de Canadá, cerca de Alaska. Pues ahí a lo mejor tengo hasta finales de septiembre, antes de que empiece ya la temperatura muy fría a congelar la banquisa del mar. Vale. Podríamos quedarnos aquí hablando, ya te digo, toda la tarde. Sí, seguro.
Si quieres ahora te pasamos a la ronda relámpago, ¿vale? Que es Vale. una cosa que hago yo aquí en Ok, el podcast. perfecto. Algunas son preguntas cortas, respuestas cortas, te digo que definas a una persona con una palabra, etc. Vale. Dime un objeto de tu kit que nunca falte en tus expediciones. Buah, un solo objeto. Sí. O el más importante. Ya, sí, algo para hacer fuego. Sí. Vale. ¿La Tierra es plana o es esférica? Es esférica, seguro. Vamos, Vale. yo lo he podido comprobar porque he llegado al 90 sur y más allá seguía la Tierra, con lo cual yo puedo garantizar, he estado en el 90, que sería el extremo, ¿no? En el 90, o sea, si fuera cuadrada, donde está el polo, y ahí se caería el mundo. Y he llegado ahí y continúa el mundo, he visto perfectamente que continúa el mundo, con lo cual puedo mostrar a cualquiera que realmente después del 90 sur continúa el mundo. Vale. ¿Cuál ha sido la comida más rara que has probado en el medio de una expedición? ¿O algo para sobrevivir? Sí. Hombre, para sobrevivir he tenido que comer alguna cosa. Pues fíjate, en alguna carrera de aventura incluso, Vale. que hemos tenido que comer cosas que nos hemos encontrado en el suelo o algún fruto. Una vez me cogí, estaba en Brasil, íbamos con muchísimo hambre y había unos frutos que veías que abajo era la semilla del arándano. Ah, vale. En la semilla del arándano arriba tiene un fruto. El cayú, El cayú. claro. Claro, pues el cayú es muy tóxico. Sí, Claro, sí. tú lo sabes, Sí, yo sí. no lo sabía. Sí. Y claro, yo mordí aquello y me quemé entera la Sí. boca, porque no lo sabía. Necesita un proceso para sacarle ese ácido, yo no lo sabía y pegué un bocado ahí y estuve todo el día con la boca que no podía ni comer ni nada, quemada. Tal cual. Quemada, entonces bueno, fíjate. Sí, una de las cosas que aprendí en Brasil fue eso, sí, que el claro. fruto del cayú necesitaba un proceso químico Eso es para para fruto. extraer la semilla. Sí, sí. Que luego nos la comemos, está tan rica el anacardo. Sí, claro, eso claro. es, el anacardo. Sí. Dime un explorador histórico, ¿vale?, que te llevarías contigo a una de tus aventuras. ¿Y el por qué? Ya. Bueno, pues alguno de los exploradores, si es histórico, lógicamente a un Amundsen o a un Nansen, exploradores noruegos, para hacer una expedición de este tipo. Pero bueno, también hay españoles muy buenos, ¿eh? Vale. Sí, a un Magallanes Elcano, Gabriel de Castilla, es que Núñez de Balboa, es que España tiene unos exploradores, te pones a mirar un poco la historia, igual que yo estoy ahora, y hay gente absolutamente extraordinaria. Cualquiera de esos, porque cualquiera de esos tenía resiliencia hasta morir, por conseguir el proyecto soñado, entonces eso es muy importante, Vale. que lo den todo. Peli de aventuras que podrías ver una y otra vez. Ostras, es que hay unas cuantas ahí. Lo sé. Hay unas cuantas. Lo sé. Mira, voy a... no sé por cuál decantarme. Pues bueno, tal vez la vida de Amundsen. La vida de Amundsen, que está además muy bien hecha y te cuenta realmente cómo era un tipo complicado, pero bueno, sí, yo creo que la he visto como 3 o 4 veces, sí. Vale. O Shackleton también. Esos dos exploradores, la verdad es que las pelis están muy chulas, y más cuando has estado en los lugares donde han estado ellos. Vale. Sí. La música que suena en tu cabeza cuando sales en una de estas expediciones. Pues no hay ninguna música especial que me suena. Yo soy, fíjate cómo soy con la música. Bueno, hay varios compositores y artistas que me gustan. Soy un poco del rollo Dire Straits y Mark Knopfler y tal, ¿no? Pero fíjate, si me importa poco la música, suelo escuchar música a veces, pero me gusta escuchar el ambiente, no necesito música para hacer una aventura, que mucha gente sí necesita, para estar 12 horas tirando un trineo necesitas tener una música, algo que suene de fondo, no es imprescindible, siempre ayuda un poquito, pero no es imprescindible. Y fíjate, te voy a contar un caso curioso, aunque no sea una respuesta corta. La expedición del Pacífico, cuando fui de San Francisco a Hawái, pues a un par de amigos les dije, oye, meterme algo de música, que he pillado un aparato que es resistente al agua y tal, para llevar música, y me metieron como 500 canciones, y uno tiene 2 niños pequeños, y me metió Bob Esponja, y el otro le gusta el reggaetón, y yo odio el reggaetón, y me metió como 200 canciones de reggaetón. O sea, imagínate que en un viaje de 76 días la música que tenía era música de niños
y música reggaetonera de baile, o sea que... Tal cual, tal Tal cual. cual. Claro, te iba a preguntar qué música crees que suena en tu cabeza cuando vuelves de una expedición. Ya, es la misma. La saltamos. No, sí, la saltamos, sí. Vale. ¿Un país en el que todavía sueñas con remar o caminar? Bueno, por suerte he recorrido casi todos los sitios que me gustan. No sé, hombre, hay varias expediciones que me gustaría hacer a remo todavía. Bueno, ahora el Índico. El Índico, después de este paso del noroeste, me encantaría hacer el Índico para cerrar ese círculo de 5 océanos a remo. He hecho el Atlántico, el Pacífico, el Ártico y el Antártico. Sí. Entonces me faltaría en Índico desde Australia hasta Nueva Zelanda. Entonces ese sería Vale. un poco el océano que querría remar. Vale. ¿Un libro de aventuras que recomiendes? Pues quizá la vida de Alain Bovard, que este fue un médico y científico francés que lo que hizo fue ir a la deriva en una Zodiac hinchable sin comida ni bebida para demostrar que un ser humano podía sobrevivir en una travesía del Atlántico con conocimientos médicos, y llevaba una pequeña red y un exprimidor de pescado, exprimía el pescado, llevaba una pequeña red para recoger el agua dulce y consiguió llegar vivo al otro lado. Entonces es alucinante, Sam. Vale. Alain Bovard. Vale. ¿Un podcast que nunca te pierdes? Bueno, lógicamente, nunca me pierdo. ¿Cómo se llama este podcast? Cambio de guardia. Muy bien. Vale. Ahora, define con una palabra estos personajes, ¿vale? Cristóbal Colón. Gran descubridor. Roald Amundsen. El mejor explorador polar de todos los tiempos. Vale. Ernest Shackleton. Amigo de sus amigos. Vale, muy buena. Edmund Hillary. Conquistador del Everest, sin duda. Álvar Núñez Cabeza de Vaca. Cabeza de Vaca ha hecho conquistas en el Pacífico impresionantes. Bueno, un gran conquistador español. Jesús Calleja. Gran comunicador de la aventura. Y la última es Antonio de la Rosa. Antonio de la Rosa, pues soñador. Vale. Ahora también cortas, ¿vale? Si pudieras vivir un hito de la historia de la exploración, ¿cuál sería? Bueno, la época de las grandes conquistas del siglo XVI, las grandes navegaciones Vale. del siglo XVI. Vale. ¿Qué es para ti la libertad en una frase? Respeto. ¿Eres de los que habla con objetos estilo Tom Hanks en Náufrago? Y de ser así, ¿cuál es el más raro? No hablo con objetos, pero hablo Vale. hablo con los pájaros, sí, o con los peces, sí. Vale. No con objetos, con cosas vivas. Una persona en la que pienses antes de irte a dormir. En mi madre, sí. Y una persona en la que pienses al despertar. Me despierto tan activo y haciendo cosas que no pienso en nadie. Un recuerdo de tu infancia que todavía te acompaña en medio del mar o del hielo. Un recuerdo de mi infancia que me acompañe. Quizás el campo de mi pueblo, sí. Sí. ¿Qué te hace llorar? ¿El frío, el hambre o la soledad? Pues soy de poco llorar. Sí, no lloro ni con el frío, ni con el hambre, ni con nada. Yo lloro con las sensaciones, con las experiencias positivas o negativas. Con eso puedo llegar a llorar, pero no con las necesidades orgánicas. Esas no me hacen llorar, aunque sean muy malas. Vale. ¿El recuerdo más bonito que recuerdes en una travesía? Bueno, de esas hay muchas, pero bueno, por recuerdo reciente, la llegada mía al Polo Sur, que fue una alegría inmensa, ¿no? Si el mar pudiera hablar, ¿qué crees que te diría? Bueno, que eres parte nuestra. Y si el hielo tuviera memoria, ¿qué crees que contaría de ti?
Si el hielo tuviera memoria, bueno, que soy también parte de ti, que soy parte del hielo, sí. Vale. La última pregunta del canal, ¿vale? Si pudieras contarme algo que quizás no le hayas contado a nadie, que simplemente por tener esta charla aquí conmigo ahora te sientas con la confianza de hacerlo, ¿qué me dirías? Bueno, pues te diré algo que no he contado a nadie, que bueno, ya te he dicho que voy a seguir hasta que el cuerpo aguante, pero que no he contado a nadie que no voy a ir a la luna. Vale. Que no creo que se haya ido a la luna. Vale, me quedo con eso. ¿Vale? No se lo he contado a nadie eso. Vale, me quedo con eso. Vale. Buena reflexión para terminar el primer podcast de esta temporada, ¿vale? Yo te agradezco una vez más que me hayas abierto las puertas de tu casa. Bueno, muchas gracias a ti por venir. Esta charla que hemos tenido, que he aprendido bastante de ti. Bueno, me alegro. Y nada, ahora me enseñarás un poco cómo funciona esto. Perfecto. Así Te que digo nada. una vueltecita por aquí por Cicloroch y bueno, y que veas este concepto que es el que ayuda a seguir con el estilo de vida que llevo. Vale, te doy las gracias, te digo, ha sido una pasada y nada, te doy la enhorabuena. Seguiremos desde el canal un poco tus vivencias y tus futuras expediciones, ¿vale? Con esta del noroeste. Perfecto. Y aquí tienes un seguidor más. Gracias, amigo. Gracias a ti. No dejéis de visitar este canal, que es el mejor. Eso es. Venga, muchas gracias. A vosotros. Si te ha gustado la entrevista, dale al like y suscríbete para más contenido. No olvides dejar un comentario con tus propuestas para futuras entrevistas.